2 arrancan en el equipo de Lucas Barrios. Quintana al lado de Fernando Benítez, Santander de 9. Yo creo que con este movimiento Julio Báez pasará a jugar de media punta, porque la vez pasada Julio Báez jugó bien al lado de Fernando Benítez con mayor responsabilidad de marca. Hoy se perfila un 4-4-1-1, por lo menos en los papeles previos. Lógicamente en un ratito lo vamos a confirmar. Pasa que Julio Báez se siente más cómodo jugando detrás del punta, jugando con esa liberación sin obligación de ser el volante de marca, de jugar al lado del 6. Así que creo yo en lo previo que él va a estar detrás de Santander y la dupla de marca será Fernando Benítez y Sebastián Quintana. Se repite lo de Ángel Benítez jugando de segundo central. La vez pasada rindió, hizo un partido más que correcto, así que en el fondo no hay motivos para cambiar en ese sector. También otro que había entrado muy bien, Kevin Pereira, hoy va de titular en la formación dirigida por Lucas Barrios. Hoy el árbitro del partido es José Méndez, en el VAR Fernando López. Hay puntos importantes en juego desde el punto de vista del acumulativo, porque Luqueño quiere seguir sumando. Si bien es cierto, nos decía Darío que está bastante lejos de Recoleta, que hoy es la última referencia para clasificación a Copa Sudamericana. ¿Por qué no pensar en que este último impulso del nuevo técnico, este último impulso de haber sumado 4 de 6, le da alguna última chance a Luqueño de meterse en la Copa Sudamericana? Todo listo aquí en Villa Elisa. En 30 segundos aproximadamente arranca el cotejo entre Atlético Tembetarí y el Sportivo Luqueño. Muy bien, señoras y señores, el árbitro autoriza, ya juegan Tembetarí y Luqueño. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, pelota para el fondo, tiro campo, juega suavecita, está dejando esa pelota, movió para Villalba, deja sobre punta zurda, movió para Benítez, toca la pelota del fondo, el Sportivo Luqueño con Águila. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias, sales difíciles, empezá a vender con Mango, descárgala. La pelota sobre la derecha sale en esa zona, pelotazo largo arriba, es de Marota, pelota larga sobre mitad del terreno, la pelota sobre punta zurda sale, Tembetarí a verla tiene, el rebote para Benítez, Deportivo Luqueño, está moviendo para Santander, Federico, no hay falta, no dijo el árbitro, pelota al fondo, sale Villalba para Luqueño. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados, de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Finalmente es bien 4-4-2 lo de Luqueño, porque juega Pereira al lado de Santander, por derecha como extremo Julio Báez, arranca por izquierda Jonathan Ramos. Y en Tembetarí sí, como decíamos, 4-5-1, pero la diferencia de lo que planteábamos inicialmente es que Juan Duarte va a la derecha y extremo a la izquierda Francisco Esteche. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es tiro de esquina, corresponde a Luqueño a la derecha en la cabina de fútbol a los grandes de Monumental, pelota en el aire que Villa Elisa en Sudamérica, cabezazo, pelota al fondo, ¿qué pasó? Hay un hombre caído, es Marota, Facundo. Sí, es Marota, hubo un choque con Benítez, el número 16 de Luqueño. Sí, señor, chocó con Benítez, Víctor Villalba. Así es, primer intento, el centro de Sebastián Quintana, saltaron los dos buscando la pelota y se dio un choque inevitable. La pelota pegó en última instancia en Marota, de vuelta tiene un tiro de esquina Sportivo Luqueño. ¿Quién le pega? ¿Quién es Víctor que le pega? Quintanita, muy bien, Quintanita, sí señor, le pegó, tiró pelota en el aire. ¿Qué pasó con el árbitro, Víctor? Sí, hay advertencia para los jugadores de Tembetarí Luqueño. Se estaban tomando de vuelta Marota cerca del Ángel Benítez. Bueno, paró la lluvia, Facundo. Dejó llover, Facundo. Ya paró de caer la gota aquí en el... Sí, señor, la pelota, tiro de esquina y otra vez para Luqueño, Danilo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El árbitro va a autorizar tiro de esquina. Le pegó Quintanita, pelota en el aire, tiro de portería para Tembetarí. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, señor, después juega en Trinidense 2 de mayo, Martín Torres, 8 de la noche. Tokio, prende la emoción. Ron Portín Coco se dio una Nescafé tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. La pelota al medio pasa en esa zona, viene buscando Julio Báez. La pelota de Báez, movió suavecita, pelota para el fondo para Villalba. Este juega para Benítez, juega en esa zona sobre punta zurda, levanta de zurda, levantó nomás. El pelotazo largo sobre zona derecha. Hay golpe de cabeza, marca Marota. Pelota, saque de costado, sector defensivo para el Cureluque. Para instalaciones seguras y confiables, el Cables eléctricos Cordeiro con respaldo
garantía Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. Gómez y Par cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones gomezipar.com.py. Con este juego arranca la fecha 18. Estamos en Villalisa, estamos con todos los compañeros. El partido está 0-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso toscana con hierba salaco picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Recordando que el luqueño precisa los puntos en la Brasil para meterse a un cupo Copa Sudamericana, claro. Lo dijo Darío Colmán, están lejísimos del octavo. Pero esa sí la cuestión, quedan muchos puntos en juego. Mientras tanto, Tembe Tarida lucha el Tembe. Repito, viene mejorando, pero es una pena porque son la recta final. Mejoró muchísimo lo futbolístico Tembe Tarida y es un equipo descendido. La pelota sobre el punto azul, la sale Tembe Tarida del fondo. Con esa pelota jugando Río. Amaru Daule y la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reyes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Saque de portería para Luqueño, ubica la pelota Aguilar, pelota del fondo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Ofertas en aires, instalación gratis y cuotas desde $199.000. Comprando participas en la promo Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aguilar bajó esa pelota sobre el punto zurda, juega en la pelota al Borno, amaga el zurdo, jugando la pelota sobre el punto derecha, se va en la pelota, saque de costado finalmente y pertenece a la visita. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Quedaron caídos en la última situación Rodrigo Rojas y Federico Santander. Fue falta de Santander porque puntea la pelota Rodrigo y después se lo lleva puesto Santander. Es tiro libre en su campo para Tembe Tarida. Corresponde el tiro libre para Tembe Tarida, pelota a mitad de terreno. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Señoras y señores, el partido por ahora 0-0. Pelota al fondo. Va saliendo en esa zona, corre. Viene bajando lentamente en esa zona Almedo. Jugando sobre mitad del terreno, pelota zona media. A ver, pelea, tiene Santander para Luqueño. Juega bien. El pase largo, zona derecha para Pereira. La marca sobre punto zurda, saque de costado. No se fue la pelota. Cuidado con esta. Va la contra Tembe Tarida. Le tira el Paquito Esteche. Cuidado con el Paquito Esteche. Jugó la pelota el arquero, Víctor. Si no le salió el efecto en el centro de 3 dedos que intentó meter Esteche, al final fue directamente a las manos de Aguilar, pero de la forma menos pensada, porque en realidad Marota rechazó como para no complicarse desde el fondo, o Campos se confió y ahí le ganó la espalda Esteche. Me gusta el arranque de partido, tiene ritmo. Esperamos ya que esto se replique en jugadas peligrosas frente a porterías, pero se nota que ambos tienen claras intenciones de avanzar en el arranque de partido, de atacar, mejor dicho, en las porterías rivales. La pelota para el fondo, sale Benítez, juega esa pelota suavecita, pelota al fondo para Aguilar, juega, está por el fondo el portero Deportivo Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy por la fecha número 9 de la Premier, con la ausencia de Omar Alderete, el Sunderland de visitante le ganó por 2-1 al Chelsea, mientras que Diego Gómez jugó 30 minutos para el Brighton, ingresó en la segunda etapa, su equipo cayó de visitante 4-2 ante el Manchester United. La pelota Luqueño, no pasó nada, será tiro de portería para Tembe Tarida. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador. Para que valoren Quitadores de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Repito, un saludo especial a todos los que están en sintonía. Gran sintonía a través del Twitter, a través de X, de Monumental. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía a través de X. La pelota larga al fondo, sale Benítez, juega, giró sobre mitad del terreno. Más que mitad del terreno sobre su área grande. Pelota al costado, a ver qué dijo el juez. Y es lateral para Luqueño. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. 0-0. En el Ahorrazo Supermayorista vive un Halloween de miedo, disfraces inflables, dulces y decoraciones. Visítanos
en San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y Capiatá, Ruta 2. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 727 puntos. Y la web en punto. Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El partido está 0-0. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito y la línea Gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y a la selección. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota larga, zona derecha. Avanza Sportivo Luqueño, corre en esa zona del campo de juego. Va buscando Campo. Amaga Campo. Ocampo tiene para Luqueño. Va por el medio. Juega bien. La pelota suavecita para Quintanita. Quintanita movió zona derecha. Tiene Benítez. Juega bien Sportivo Luqueño. La tiene Báez. Movió. Pelotazo largo. Sector zurdo. Sale Tembetarí. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, como está el mejor en todos los caminos. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Entre los dos, el que tiene mayores intenciones de posesión es Sportivo Luqueño. Es decir, tratar de salir jugando limpio desde el fondo, tratar de elaborar en mitad de cancha. Por ahora Tembetarí más recurrió a pelotas largas. Insisto, todavía nos falta esa jugada clara frente a porterías, pero tiene buen ritmo dentro de todo el arranque del partido. Cerquita de los 10. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Avanza Luqueño. Ramos colocó, va. Pelota al medio. Santander. Se desvió esa pelota en un defensor de Tembetarí, Víctor. Y se perdió el gol Federico Santander. Quiso utilizar lo del oportunismo del goleador, porque el centro de Jonathan Ramos fue malo y el rechazo de Tembetarí fue corto y ahí le quedó una posibilidad a Santander. Es cierto, tuvo que retroceder un par de pasos, le pegó forzado con zurda. Apareció Marota para salvar cuando todo Luqueño se preparaba para cantar el primer gol. La pelota al fondo sale Marota. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto. Indica Diego y bam. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Después estamos para Trinidense, 2 de mayo en el Martín Torres. De May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general día 640, teléfono 496-553, síguenos en Instagram como Bemay Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor, déjalo como nuevo, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. El partido está 0-0. En San Justo, Hierros, Perfiles, Ángulos, Plancholas y más, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 018-3309-813, Re San Justo, Hierros. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Shorty, los choris de Viena, la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Shortix. Muy bien, la pelota al fondo, tiro libre para Tembetarí, le pega Cantero. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años con toda la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le pegó Cantero, pelotazo largo, se equivocó Canteros, saque de costado, sector defensivo. Va buscando esa pelota lentamente al Borno. Será lateral y pertenece al abrazo. Electroban te lleva al mundial comprando HD Play, acumula cupones, sorteo 31 de marzo, viaje este día, entrada Electroban, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Turifaz Max mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Consíguelo en Erimark, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Dejó de llover Facundo, dejó de llover Facundo. Ya parió Diego totalmente. Lo vemos a Lucas Barrios muy activo, recién lo reclamaba una falta a Samuel Morales, el cuarto árbitro del partido. Excelente, bien Facundo, la pelota al medio. Tranquilo Facundo. La pelota sobre mitad del terreno. Viene buscando esa pelota, dejando cortita. Amaga Díaz, se mete bien, pelota para Charpentier. La marca sobre punta zurda. Viene buscando sobre el sector izquierdo, amagó Ramos. El árbitro dice que falta tiro libre para Luqueño. No, dejó seguir. Pelota larga para Federico. Corrió, marca Marota, pelota a la derecha. Juega para el líder Cáceres. Lo hace rebotar, pelota al medio. Sale del fondo, Tembetarí con Marota. Lleva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Estamos llegando a minuto 13 de esta parte inicial. Estamos, repito, en Villaliza por ahora. Sigue el partido 0-0, Darío. Inscríbete en uno de los programas de la Americana, posgrado asterisco 8263 al 0984-444-47. Unite a la generación Master Madrina Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Facundo, William lo tocó a Federico. Falta, Facundo. Víctor. Así es, buen tiro libre tendrá el Sportivo Luqueño al borde del área. La falta de Candia contra Federico Santander. El propio Santander se levanta
y quiere ejecutar el tiro libre. Recuerdo un par de goles con la camiseta de Guaraní desde esa posición, así que tiene credenciales y ahora las quiere utilizar el 9 del Sportivo Luqueño. ¿Qué significa que tiene credencial, Víctor? ¿Qué significa eso? Que tiene credencial. No, que ya convirtió goles en esa posición de tiro libre. Por eso decía, en Guaraní recuerdo un par desde ese punto exacto del campo de juego. Así que quiere repetir Federico Santander. Que dicho sea de paso, Diego, después de mucho es titular. Porque él se sabe que hace un tiempo no está 100% desde lo físico. Entonces hoy le da la confianza a Lucas Barrios de arrancar a Santander. Muy bien, le va a pegar Santander a la pelota. Federico, tiro libre. Está la barrera conformada. El árbitro va a autorizar. José Méndez, la pregunta: ¿llega el gol de Santander? ¿Llega el gol o no de Santander? A ver, Santander le pegó. Va a la barrera, pelota a la izquierda, sale Temetari sobre la izquierda. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. A todo poner Bistón y líquido para radiador verde o rojo, pedidos al 018319720. ¡Ganó! Charpentier jugó al medio para Techi. ¡Sí, Darío! A todo poner Bistón y líquido para radiador verde o rojo, pedidos al 018319720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Saque de costado, sector derecho, saque de costado a la derecha. Pertenece en ataque para Temetari. En Concasa empezá tu historia con pasaporte duradera, que ladrillo, tejo, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. El partido se mantiene 0-0, pelota en todo el área. Seguro atrapa Aguilar ese balón. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En Inglaterra, por la fecha número 9 de la Premier, el Newcastle le ganó por 2 goles contra 1 al Fulham. Y por ahora en Brentford le está ganando al Liverpool por 3 goles contra 1. Pelota al fondo, corresponde salida para Luqueño. Le pega Alfredo Aguilar. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto en Villa, y Bam. Sí, señores, 0-0 Villaliza. Hizo seguro Chaco. La pelota al medio para Quintanita, baja de zurda, pone la pelota en esa zona del campo de juego. Entregó para Benítez, se te juega su arquero. Le va a pegar Aguilar, capitán de equipo, levanta el brazo derecho. Sale por el fondo Alfredo. A ver, va a levantar la pelota. ¿Qué hace? Va al tontecito, juega, sale Luqueño del fondo. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escrinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota al fondo tiene Santander, baja mucho más al fondo Federico. Baja la pelota, deja para Villalba, domina el seguero. Alexis está con esa pelota, juega. Dejó en una misma línea, pone la pelota para Benítez. Este va a levantar o no. Pone la pausita, juega al medio. Dejó suavecita para Quintanita. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. Cerca del banderín, saque de costado en ataque, pertenece a Lauriazón. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para Seba Quintana, domina Quintanita, baja la pelota, Sebastián movió sobre punto zurda. La recibe lentamente a Benítez y te soltó, movió. Se equivocó, pelota al medio, rebote. Pertenece a Charpentier, movió para RR. Rodrigo Rojas puso más al fondo. Sale Benítez, juega para Aguilar. Sale para el fondo el portero luqueño. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Con Nicey, cliente juega de titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetros. Nicey, especialistas en tecnología. Pelota al fondo, sale Luqueño, pelota suavecita y otra vez al fondo, mueve la salida Aguilar. Promo Power de Shell, viaje a México, Brasil para ver la escudería Ferrari, HP, carga Shell, Power, nafta, diésel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y en Fernando La Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüey, San Bernardino. Punto Eléctrico. Víctor, Charpentier jugó Luqueño. Sí, Charpentier jugó en Luqueño, exactamente. Tuvo paso con la camiseta del Sportivo Luqueño. Tuvo un buen arranque y después se fue quedando en su ciclo con la casaca auriazul. Hoy Charpentier está en muy buen nivel en Temetari. Yo no descarto que quede a jugar en el fútbol paraguayo. No sé si va a ir a intermedia con Temetari, pero me parece que puede ser interesante para cualquier otro club de primera división aquí en Paraguay. ¿En cuántos equipos jugó Charpentier, Víctor? Jugó en Guaraní, jugó en Luqueño, Trinidense y Temetari. Charpentier es el cuarto club aquí en Paraguay.
Muy bien, pelota al medio, sale Temetarí, pelota a la derecha. El comentario Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. ¿Para qué valoran Quitadores de Laja? Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Eusebio Ayala 1751 y llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Esto es Fútbol a lo Grande, estamos por Monumental, por la vida 80, me repito, mucha sintonía, gracias a todos los que están en sintonía a través de X, a través de Twitter Monumental, muchísimas gracias a todos por esa gran sintonía. Pelota al fondo, sale lentamente Cantero, el arquero de Temetarí. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Muy bien, le va a pegar Cantero, su ubica área checa. Repito, está acá en Villaliza. Por ahora, el partido permanece 0-0. Diego. Repito que Luqueño pretende los puntos por acumulativo, sí señor. Para decir un poco el dato de Charpentier. Ya tenemos contigo, y Lucas Facundo. Barrios fueron compañeros de Luque. Charpentier y Lucas fueron compañeros de Luqueño. Buen aporte de Facundo. Así es, jugaron juntos en ese ciclo, 6 meses en realidad, después de que Lucas Barrios decida retirarse de la actividad. Porque él, después de Luqueño, le pone fin a su carrera, va a Alemania, comienza a trabajar en la parte técnica hasta su debut oficial, que de vuelta se da aquí en el Sportivo Luqueño. Sí señor, pelota a la izquierda, saque de costado, sector ofensivo, pertenece a Lauresur Alborno, el encargado para el saque de costado. Camino eficaz JMC Robusto para cargar más de mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomer Automotores, JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es informate en serrana.tu.py. Cerquita del minuto 20. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. El partido está 0-0. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Mes aniversario de la Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos de 5 millones o solicita tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Falta, pita no, dijo el árbitro, no hay falta. No señor, no pasó nada, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros en Villa, Diego Iván. Señoras y señores, 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. En la última hubo 3 jugadas analizables que podían ser falta. Al final cobró la del medio el árbitro José Méndez, porque primero cayó Kevin Pereira, forcejeó con Sebastián Olmedo, dejó seguir. En la segunda, Quintana cae, falta en la mitad de la cancha. Y continuando el movimiento del balón, lo bajan a Francisco Esteche, el jugador de Temetarí, que quedó sentido. Decidió José Méndez cobrar la del medio. Tiene un buen tiro libre en 3/4 de cancha el Sportivo Luqueño. La infracción fue contra Sebastián Quintana. Muy bien, tiro libre para Luqueño, mitad de terreno. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol con otro casino. La hay más de miles de slots. Estamos en slotdelsol.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. No pasa nada, no pasó nada. Tiro de portería para Temetarí. Prueba los no ketchup y mayonesa de casa, ensalada. Tu mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu leo de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Le va a pegar Canteros, tiro de portería para Temetarí. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Mañana el clásico más añejo, el fútbol paraguayo, Olimpia Guaraní. En Capiatá, 5:30 de fondo. Mañana Recoleta Libertad a las 8 en el Ricardo Grego. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy por la fecha número 10 de la Liga Española, el Girona y Real Oviedo empataron 3-3, mientras que el Español le ganó por 1-0 al Elche. La pelota al fondo, sale Olmedo, juega la pelota de Coso Besita. Está dejando cortita para Marota. Marota tiene, deja otra vez, dejando sobre costado izquierdo. Olmedo se manda arriba, amaga, se mete por el fondo, sale Temetarí. Con Mango cobra con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias, sales difíciles, empieza a vender con Mango, descarga la app. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Pelotazo largo, al fondo corrió, se manda arriba en esa zona, el hombre de Temetarí no pasaba nada. Se metía justamente en esa zona
Estamos hablando de José Díaz. Será tiro de portería para Luqueño, le pega Aguilar. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La camiseta, antes de tu comentario, Víctor, estoy pensando en eso. La camiseta te metería muy bonita, ¿o no? Sí, es linda la camiseta de Temetare. Luce bastante ese rojo y verde. Lastimosamente se nos va de vuelta a intermedia Atlético Temetare. Te quería comentar nomás en la jugada reciente. José Díaz terminó en un pase a la nada y los compañeros se enojaron porque tenía el momento como para profundizarlo. Tenía a William Candia más o menos 5 metros adelantado y ya picando en profundidad a Esteche. Primero hizo un pase de seguridad, como le llaman, un pase cortito para Rodrigo Rojas. Rodrigo se la devolvió y al final, cuando quiso hacer el pase largo, José Díaz terminó parando hacia un sector donde no había absolutamente nadie de Temetare. Muy bien, a ver, Charpentier se le va larga. Atrapa Aguilar. Atento el portero Luqueño. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. El partido está 0-0. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-712-856. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Parra. A ver, paró, se metía Pereira. No pasa nada, pelota al medio, sale Rodrigo. Viene girando sobre mitad del terreno, pone una pausita Rodrigo. Le van a cometer falta ahora. Pitó el juez y es tiro libre para Temetare. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Petec, Tehuacán, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Alete, Carapeguá y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con el basalaco picante tradicional. Pizza, calidad desde su origen. El próximo lunes cierran la fecha Meliano, General Caballero, en la Fortaleza 5:30 de Fondo. El próximo lunes, para ser más preciso, Nacional Cerro, Arsenio Rico, 8 de la noche. Amarok Aule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock redes, @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Estamos llegando cerquita, muy cerca al minuto 25. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. iPhone Week de Bristol, iPhone 13 cuota 339.000 más auricular de regalo. Comprando participas de la promo Bristol, te lleva al mundial. La pelota y esa contra Rodrigo. ¿Qué pelota le puso al Paquito? Teche, cuidado con esta con Temetare. Paró. Viene girando Teche. Teche con esa pelota llega al gol. No, Temetare, cuidado. Le va a pegar Díaz. Amagó, levantó, tiró. Cayó dentro del área. ¿Qué pasó con Rodrigo? Víctor. Sí, entraba con todo Rodrigo Rojas, intentando ganar la posición ante Sebastián Quintana. Reclamaba un empujón Rodrigo. A mí me parece que no pasó nada. Mala decisión de Juan Duarte. Yo pensé que iba a acomodarse como para buscar el remate con pierna derecha. Al final hizo un centro. Le quedó bastante largo a Rodrigo Rojas. Sí, para Luqueño, probablemente no dormirse en la siguiente porque dudó un poquito Sebastián Quintana. Le interceptaron la pelota y ahí salió el contragolpe de Atlético Temetare. Noto hasta ahora que están teniendo poca influencia en Luqueño Julio Báez y Kevin Pereira. Báez bajó muchos metros para tratar de tener participación y eso no colabora con su juego ofensivo. Y Kevin Pereira no sé si nos está encontrando hasta ahora jugando más centralizado porque él está acostumbrado a jugar por fuera, ya sea por derecha, por izquierda. Ahora está bien al lado de Santander y me parece que le reduce posibilidades a Kevin Pereira, por lo menos en esta primera parte del partido. La pelota larga al fondo, Santander se le va, pelota a la derecha, Cáceres juega, sale para Temetare. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota juega bien, remata el arco, pifió. ¿Qué pasó? No pasó nada. Tiro de portería. Desde los viñedos de la Monse Mendoza, que Copas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. La pelota al fondo le va a pegar Canteros. Ubica Canteros, área chica, pelota al fondo para Temetare. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4006.
600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco 13 desde la raíz. El partido está 0-0. En el Ahorrazo Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Redes @el Ahorrazo Supermayorista. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados válidos para los 727 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Saque de arco. Pertenece a Sportivo Luqueño Aguilar. Le pega esa pelota. Embutido Fran Chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la harina hormel libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad oriental. La selección. En Vileta, zona residencial, salida rotos importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Le pega Alfredo Aguilar. Le pegó nomás el pelotazo largo. Pelota le da para el fondo. Golpe de cabeza. Marca Marota. Está dejando Villalba. Movió. Entregó sobre punta derecha. Pone la pausita. Gira en esa zona Díaz. La pelota para Temetarido. Viró. Juega pelota de primera. Entregó para Paul Charpentier. El árbitro dice que es falta. Tiro libre para Temetarido. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Unido Villalba 751. Llamas al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Cuánto mide Marota, Víctor? Y Marota debe tener un 85 más o menos de estatura. Hizo varios goles de cabeza en este semestre del argentino Nicolás Marota. Sí, señor, porque estamos justamente, está cerca de la cabina, por eso pregunto, se está aproximando Marota. Creo que tiene 1.90. Podría ser. Entre él y Santander está el más alto del partido. Entre los jugadores en cancha, obviamente. Sí, señor. Tiro libre para Temetarido. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco, Cenone, Café, Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. De Avirá Caricia. Le va a pegar Rodrigo. Vamos a ver. Temetarido busca el primero. Atento, dice Federico Santander. Levanta el vaso Federico, sí. Es bastante alto realmente. A ver, pelota larga al fondo. Golpe de cabeza defensivo. Pelota dentro del área. Marota de cabeza cayó. No pasa nada. Va a la punta zurda. Falta, pita el juez. Offside finalmente. Indirecto para Luqueño. Informa personal. Elegí la conexión total personal Flow. Nicolás Marota mide 1,85 m. Está entre los más altos que tiene en cancha el equipo de Temetarido. 1 centímetro por debajo de Paul Charpentier, que tiene 1,86 m. En el lado de Luqueño, 1,86 para Alfredo Aguilar y 1,87 para Federico Santander, el más alto en cancha. Muy bien. ¿Cuánto vos medís, Víctor? Yo 1,68 creo. Es la última vez, hace tiempo en realidad fue la última vez. ¿Sabes qué? Te iba a decir porque al final Darío nos confirma que Charpentier es más alto, pero justo la jugada de pelota parada fue frente a cabina y la sensación visual, no sé si porque Marota es más grande físicamente, parece un poquito más alto, porque en realidad Charpentier es más flaco. Por eso quizás la diferencia, pero buen dato también el que aporta Darío. Entonces Charpentier por 1 centímetro le gana en estatura a Marota. ¿Cuánto medimos, Víctor? Y 1,68 la última vez, pero hace unos cuantos años ya que medí mi estatura. Creo que después de eso ya no crecí nada. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco indica Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro Chaco. 0-0 aquí en Villalilla, Darío. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Después estamos con los compañeros. Martín Torres para Trinidense, 2 de mayo. Mil empeños, ventarlo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cuánto vos medís, Facundo? ¿Cuánto tenés estatura, Facundo? 1,75. ¿Cuánto? 1,75. 75. Tiro libre para Luqueño. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar morteros de elevación Zika. Bueno, y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Empieza ya a trabajar los suplentes de Luqueño, Facundo. Y así mismo los suplentes de Luqueño ya fueron mandados por Lucas Barrios para entrar en calor. Muy bien. Tiro libre para el abrazo. En San Justo de los perfiles anglos, planchuelas y más. Acceso a Surca, su perpetuo socorro en B. Venta 093-309-813. Red San Justo y Hierros. Short TV, la mejor variedad de cortes, costilla, tabacuadril, colita, cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. La pelota larga al fondo, golpe de cabeza. Falta, pita el juez. Tiro libre para Temetarido. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
Fortaleza. Repito, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía a través de X de Monumental. Muchas gracias a todos los que están en sintonía a través de Monumental, a través de Twitter. Electrobahn te lleva al Mundial comprando Play, acumula cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía, entrada. Electrobahn, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Con Play, convertir tu pick-up en tu propio campamento. Tecnología Tropestis. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar imar.com.py. La pelota al fondo, golpe de cabeza, marca Maruta, está dejando pelota suavecita sobre mitad de terreno, zona media, tiene Paul Charpentier, está bajando esa pelota, juega Rodrigo, que viene, se mete Esteche, pico larga esa pelota, atento el arquero, Víctor. Así es, quizás Esteche esperaba un pase al ras del piso y el hecho de que la levante Rodrigo Rojas le impidió poder llegar cómodo a la pelota, y aparte ya lo tenía Alexis Villalba casi corriendo a la par, era muy difícil controlar esa pelota que ya le ganó en velocidad al jugador de Atlético Tembetarí. Se apagó un poco el luqueño Jonathan Ramos porque tuvo un gran arranque, ganó 2 mano a mano contra Líder Cáceres, después lo estabilizó Líder Cáceres y ahora prácticamente en los últimos minutos Diego no lo nombró a Jonathan Ramos y eso hizo que el luqueño deje de ser profundo por ese sector. A ver, se van arriba, Caña puso bien para Esteche, le robó en esa zona Olmedo, gana otra vez Esteche, se metió. ¿Qué pasó, Víctor, con Esteche? No pasó nada, Víctor. No, nada, hombro contra hombro, y la diferencia física entre Fernando Benítez y Esteche es notoria, así que era probable que termine cayendo el argentino Esteche. De Tembetarí va a haber saque de arco para el Sportivo Luqueño. Sí, señor, 0-0. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes irse. NTC por Emoy. Le va a pegar para el fondo Aguilar. Le pegó, no. Tranquilo, dijo el árbitro. No te apures, dice Alfredo. ¿Qué pasa, Víctor? Hay llamado de VAR, cuidado. Cuidado, Víctor. Cuidado, llamado de VAR, Víctor Villalba. La verdad no da para demorarse tanto esta jugada. Es un forcejeo normal. Terminan chocando Benítez Esteche. Esteche va a caer porque es mucho más chico que Fernando Benítez. No da para parar tanto tiempo el partido, una situación como esta, sinceramente. Bueno, muy bien, se sigue guardando, llamado de VAR. Dale, Darío. En Wizard 10 cuotas, 420.000, lleva tu curso Wiz, su clase presenciales online. Informate al 098-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando Lamar, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Va el árbitro, bueno, si le llaman es porque hay un posible penal. Y mira Esteche. Esteche aplaude la decisión del VAR, digo, porque aplaudió Esteche, el Paquito Esteche, Víctor. La verdad yo no vi nada raro acá, no sé, ahí me va a corregir Darío qué pasó, porque a mí me pareció un forcejeo normal, cuerpo a cuerpo, lo tira Benítez a Esteche por una diferencia lógica de tamaño. Es más, nadie protestó en el momento dado, por eso me parece extraño, pero bueno, no me sorprendería que se termine cobrando penal. Insisto, pido ayuda a Darío por si algo se me escapó, porque yo particularmente no vi nada raro en esta jugada. Hay una carga leve por encima de Esteche, pero es también por la diferencia de tamaño. Cuando va a poner el cuerpo Fernando es penal, Benítez. Correcto, Darío, perdón, Darío, penal para Tembetarí, Darío Arguello. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litros exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Repito, penal, Víctor. Sí, es penal, pero yo sigo sin creer que se haya cobrado una situación así, porque entonces a partir de ahora todas las que caiga Esteche, por ejemplo, si con Santander dentro del área va a terminar despedazado Esteche, va a tener que ser penal a partir de ahora. La verdad, me parece bastante raro que se haya cobrado una situación así. Pero bueno, ya a esta altura no me deja de sorprender cualquier situación parecida. Charpentier agarra la responsabilidad, quiere abrir el marcador Atlético Tembetarí. Muy bien, ubica la pelota, Paul Charpentier, penal, pertenece al equipo rojiverde. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, tu camión o tractor. Bistoni punto a punto. Conoce más en bistoni.com.py. La ley será efectivo. La ley del ex. Una frase gastada en el fútbol, vamos a ver, porque por eso le consultaba a Víctor lo de Poli, sí me dijo que jugó en Sportivo Luqueño. El árbitro va a autorizar, estamos hablando de José Méndez. Atento, y es goleador, dicho sea de paso, de Tembetarí. Paul Charpentier, a ver, Paul, le pegó, gol. De Tembetarí, Paul Charpentier define
izquierdo del capitán de Luqueño Aguilar. Y pasa a ganar Tembetarí. Un equipo descendido, pero decíamos en lo previo. En estos últimos partidos, cómo viene jugando el Tembe, cómo viene jugando y está ganando ahora el partido. ¿Sabe cómo está la cosa? Tembetarí le gana a Luqueño por 1-0. Monumental. Y si teníamos dudas o no del penal, poco le importó a Paul Charpentier. Muy buena ejecución, ajustada al palo, se arrojó hacia ese sector Alfredo Aguilar, pero nada que hacer. Buen remate de Charpentier, pasa al frente Atlético Tembetarí. Luqueño estaba un poquito mejor dentro del campo, Tembetarí comenzó a salir en los últimos minutos. Apareció esta oportunidad, festeja el rojiverde con este tanto de Paul Charpentier. Momento del gol. 37 minutos, primera etapa. Tiro de esquina, pertenece ahora a Sportivo Luqueño. ¿Quién le pega a Víctor? ¿Quién es? Julio Báez. Julio Báez, correcto, muy bien, Báez le va a pegar tiro de esquina. Repito, está ganando Tembetarí. Vuelve a llovinar acá en Villaliza, Facundo. Volvió ahí con más intensidad, Diego. Sí, señor, con mayor intensidad aquí en Villaliza. Nos dijo Facundo que está justamente el sector en las preferencias. A ver, tiro de esquina, pelota en el aire. Golpe de cabeza, rechazo. Insiste Luqueño, Quintanita para Báez. Levantó, tiró, golpe de cabeza dentro del área. Insiste Federico, jugó, golpe de taco, pelota. Luqueño va a empatar o no. Una chilena. ¿Quién fue, Víctor? Alexis Villalba. Fue buena la chilena, pero tenía una mejor opción porque a su lado estaba solo Alborno. Era abrir a la izquierda, probablemente que Alborno le pueda pegar de primera. La pirueta sensacional, la volada de Canteros hizo mucho más espectacular de lo que parecía esta jugada. Se va lentamente el primer tiempo, Tembetarí consiguió la ventaja, va a empezar a jugar si es que obviamente pasa esto de que se extienda el 1-0 hasta el descanso. En la segunda parte es muy probable que apele a jugar con la desesperación de Sportivo Luqueño, porque si vamos a lo que uno presumía en lo previo, Luqueño era el obligado a sumar, se encuentra con esta situación en contra, el gol de Tembetarí tras el penal de Charpentier. Cerquita del minuto 40. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tembetarí gana por 1-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Cenanes, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia, 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. El gol de Tembetarí lo hizo de penal por Charpentier. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipo fácil por de los paraguayos. En Concasa, empezá tu historia con pasaporte duradera. Que ladrillo te cobra más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota a la derecha se mete Benítez para Luqueño. Juega bien, pelota para Báez. Movió, soltó, pelota punta zurda. Está en la marca Río. Pelotazo largo arriba. Hay golpe de cabeza, pelota media cancha. Sale Quintanita para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litros exacto. Indica Diego Iván. Tembetarí gana, Luqueño gana por 1-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. De penal el gol lo hizo Paul Charpentier. Vuelve la feria verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marcas participantes doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. La pelota al fondo, sale Aguilar, juega suavecita, está dejando la pelota sobre punta zurda, está dejando la pelota para Benítez, levantó la cabeza, botín izquierdo, hace la mague, juega balón, pelota al fondo para Alborno, otra vez juega para Alfredo, va a levantar o no la pelota, a ver qué hace Alfredo, pone cabeza, levanta la juega, va por el medio, levantó, tiro, pelota a mitad de terreno. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, los agriferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pide tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Después estamos con los compañeros una vez que concluye el juego acá en Villaliza para Trinidense 2 de mayo. Martín Torres, 8 de la noche. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. Gana Tembetarí, gana por 1-0, pelota al fondo, va saliendo Canteros, la pelota al fondo de Canteros, sale el rojo y verde del fondo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Este fue el quinto tanto de Paul Charpentier en lo que va del clausura. Es el máximo goleador de Tembetarí y está a 1 de alcanzar a los goleadores del campeonato, Elvio Vera, Fernando Cáceres e Iván Ramírez, que tienen 6. Muy bien,
repito, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía a través de X de Monumental, a través de Monumental X, Twitter. Pelota al fondo, se la saque de costado para Luqueño. Rosadab, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosadab, la nueva tienda online de Casa Rosada. Neo, internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Muy bien, pelota al fondo, sale Benítez lentamente, minuto 42, poquito termina primer tiempo. Una Hilux 0 kilómetro en Nice y por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Robot, suma más cupones. Nice, especialistas en tecnología. Nuevo vaso hidrate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección, carga 200.000 más 65.000 y llevarlo. Sea el sponsor oficial de la selección paraguaya. Muy bien, de a poquito termina la primera parte, saque de costado cerca el banderín, pertenece a Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, Darío Colmán, ¿cuántos partidos tiene Tembetarí? Bueno, de hecho, los últimos 5, tenés una mano, Darío Colmán, de esta buena racha que tiene Tembetarí, sin ninguna duda, claro. Desde que se supo su descenso, pero a partir de ahí yo creo que viene jugando muy bien y complicando, Víctor. Después Darío tiene el dato. A muchos equipos, Víctor. Así es, parecerá increíble con lo que levantó Tembetarí decir que 8 fechas antes ya descendió, porque 8 fechas antes es muchísimo, pero sí coincido contigo, quizás si Luis Escobar llegaba antes, un poquito antes, Tembetarí tenía alguna otra esperanza. Lo mismo, y ahí comparo con General Caballero de Mallorquín. Si Humberto Velar agarraba el equipo por lo menos 2 meses antes, estaríamos hablando casi de un mano a mano con Recoleta. Hoy, lastimosamente para la gente de Mallorquín, también está virtualmente descendido el rojo de esa ciudad. Sí, señor, pelota al fondo, sale líder Cáceres para Tembetarí, se equivocó líder. Epa, le retó Rodrigo. Rodrigo le dio un reto al líder Cáceres, saque de costado para Luqueño. Luego de que se consuma el descenso de Tembetarí en la fecha 14 tras perder ante Olimpia, perdió 1-0 ante Guaraní, luego le ganó 2-1 a Libertad, empató 1-1 ante Tembetarí y por ahora le está ganando 1-0 a Luqueño. También en Copa Paraguay, si tuvo una derrota, fue 2-0 ante 2 de mayo. Y a Cerro le empató. Eso fue antes de consumar su Exacto. No, está bien, pero le empató a Cerro por eso. Sí, señor. Sí, señor, muy bien. Pelota al fondo, excelente, Darío. Pelota al fondo, sale. Olmedo juega. Entregó suavecita para Marota. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yembuy, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Cámara Picaco, TMC robusto para querer más rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. RJMC Paraguay. Muy bien. Pelota al fondo, sale Villalba. Pelota suavecita. Poquito termina primer tiempo Villaliza. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.do.py. Con recuperar la actividad de energía extra, una línea completa multivitamínica para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADN, evolucionamos juntos. La pelota a la izquierda, avanza, se mete Ramos, tiene para Luqueño, cabeza levantada, minuto 44, cerca al 45, pelotazo largo al fondo, golpe de cabeza, pelota en costado, que dijo el juez, será tiro de portería para Tembetarí. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguro es un respaldo para cuando menos lo esperas. Muy bien, de a poquito termina la primera parte, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Villa, Diego Iván. 1-0 gana Tembe. Y su seguro Chaco. Monumental. El gol lo hizo Paul Charpentier de penal. Mes aniversario de la Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos de 5 millones o solicita tu tarjeta crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Muy bien, muy bien. De a poquito, repito, termina. Va buscando, digo, su primer tiempo. Está ganando Tembetarí. Gana por 1-0. El equipo Luis Fernando Cobar. Pelota para Rodrigo. Tiene zona derecha para el capitán. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Probá de casa y sentite en casa. Muy bien, el partido está 1-0. De poquito termina la primera parte. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, no instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Minuto 46, corresponde ahora tiro libre para Sportivo Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias, sales difíciles, empezá a vender con Mango. Descárgala. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. 2 minutos más se van a jugar en este primer tiempo del partido. Frente a la pelota, Quintana, Báez
son los que se acomodan en este momento para la ejecución y Santiago Campos. Excelente, Víctor. Bueno, muy bien. 2 minutos más. Tiro libre para Laura Sol. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Crystal House, exportación a colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Le va a pegar a Báez. Tiro libre. La izquierda está Quintanita. Le pegó Quintanita, Víctor. Faltó que baje un poquito más la pelota. Tenía buena dirección, buena comba. Al final, por lo menos medio metro encima del travesaño de Tomás Canteros, daba la sensación que Canteros lo tenía todo bajo control, porque solamente fue caminando, en ningún momento voló hacia ese esférico. Muy bien, señoras y señores, se cierra este primer tiempo en Villaliza. Tempetarí le gana a Luqueño por 1-0. Monumental. Relato Diego Iván. Vamos a quedar con Víctor, con Facundo en una presentación de... Quitador para que hablará en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos hasta Facundo Galeano. Adelante, Facundo. En un ratito recuperaremos el contacto con Facundo, nuestro compañero en parte baja. Se van retirando los protagonistas y quedan con algunos reclamos. Rodrigo Alborno y Federico Santander. La verdad que yo entiendo los reclamos porque a mí no me pareció penal, a mí me pareció algo muy leve. Y es difícil de analizar la situación porque hablamos de un jugador de 1,60 m de estatura que obviamente ante el contacto mínimo es probable que caiga en repetidas ocasiones. Incluso notaba que le hacía el gesto tratando de explicar José Méndez, tratando de convencer a los jugadores de Sportivo Luqueño, pero no. Yo comparto plenamente con esta situación que reclama todo Sportivo Luqueño porque es una situación decisiva que permitió un penal favorable a Atlético Tembetarí. El partido fue parejo y hasta diría yo que el que tuvo más acción cercana al área rival fue Sportivo Luqueño, más posesión, pero en el fútbol eso no manda, en el fútbol eso termina siendo un detalle si es que no se da la posibilidad clara como para poder convertir los tantos. Creo que a partir de los 25, a partir de los 30 empezó a ser un poco más profundo Tembetarí, jugando más pelota larga, más pase profundo en los pies de William Candia, de Rodrigo Rojas. Muy buen partido de vuelta de Francisco Esteche, que es definitivamente el jugador distinto que tiene el elenco rojiverde y que obviamente será un jugador que llamará la atención de varios clubes de primera para la temporada que viene, ya con el descenso consumado de Tembetarí a la categoría intermedia. El partido en Luqueño necesita tener más acción de Kevin Pereira y de Julio Báez, porque me parece que los dos estuvieron apagados en este primer tiempo del encuentro. Bien, Jonathan Ramos sí se fue diluyendo un poco a partir de los 25 más o menos, y ahí Líder Cáceres comenzó a ganar más los duelos individuales y controló más el sector izquierdo del ataque de Luqueño, el sector derecho de su zona defensiva. Después Quintana trató de ser el que genere la conducción en mitad de cancha. Fernando Benítez más volante de corte. Dentro de todo no pasó tantos sobresaltos la defensa del Sportivo Luqueño. Y si analizamos lo de Tembetarí, al que le falta participar un poquito más es a Juan Duarte, el extremo por derecha que hoy presentó Luis Escobar. Creo que así como pinta el panorama es la opción de cambio más probable en el conjunto que está ganando el partido. Me refiero a Juan Duarte, el más flojo, por así decirlo, en la primera etapa del partido. En el tramo de 20 hasta final del primer tiempo, 20 minutos me refiero lógicamente hasta final del primer tiempo, el partido tuvo mucha media cancha. Eso no le hace bien a ningún juego, porque yo decía al comienzo me gustaba el ritmo, me gustaba lo que estaban insinuando tanto Luqueño como Tembetarí, pero después el partido se fue frenando. Hubo mucha batalla en el medio, imprecisiones en algún punto, eso que no nos permitía tener situaciones jugadas, situaciones cercanas, mejor dicho, a las porterías tanto de Tomás Canteros como Alfredo Aguilar. Y en medio de eso que se fue enredando, sacó provecho el elenco de Luis Escobar, porque llegó el penal, minuto 36 del primer tiempo, altamente discutible me parece, porque es algo leve como para poder sancionar con la pena máxima. Yo lo defino así: en épocas en las cuales no había VAR, esta jugada ni siquiera iba a ser reclamada porque es absolutamente común,
pero con VAR, donde todo es más puntilloso, donde la cámara lenta hace que en toda prácticamente se vea polémica, se terminó juzgando esta situación como jugada de VAR, como jugada de penal por el contacto en el cual lo desplaza Fernando Benítez a Francisco Esteche en el área. Se sanciona la pena máxima y Charpentier no lo desaprovechó. Pasó al frente Atlético Tembetarí, sigue generando buenos números, como nos decía Darío Colmán, el delantero argentino Charpentier, que está teniendo una muy buena segunda ronda en el elenco rojiverde. Hacemos el repaso, así narraba el gol Diego Iván Rubín, la máxima emoción, por lo menos no nos vamos 0-0 al descanso, no nos vamos a ir 0-0 en el fin del partido, porque Tembetarí pasó al frente, rompió el cero con este tanto convertido por Charpentier. Muy buena ejecución para vencer y volvemos la resistencia del arquero de Luqueño. Así narraba el gol Diego Iván Rubín para la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. El árbitro va a autorizar, estamos hablando de José Méndez. Atento, y es goleador, dicho sea de paso, de Tembetarí. Paul Charpentier. A ver, Paul le pegó. Gol, 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 gol. Gol. Paul Charpentier define la pelota a media altura al poste izquierdo del capitán de Luqueño Aguilar y pasa a ganar Tembetarí, un equipo descendido, pero decíamos en lo previo. En estos últimos partidos, cómo viene jugando el Tembe, cómo viene jugando y está ganando ahora el partido. ¿Sabe cómo está la cosa? Tembetarí le gana a Luqueño por 1-0. Monumental. Fútbol a lo Grande. La fuerza de la marca. Así escuchábamos el gol de Charpentier, minuto 36 del primer tiempo. Luqueño va a tener que mejorar bastante en el segundo tiempo. Yo insisto, no sé si Lucas Barrios los va a cambiar a Báez y a Kevin Pereira, que tuvieron escaso aporte. Quizás podría buscarle la vuelta, cambiando un poco de posición, tirarlo por fuera a Pereira, de 10 a Julio Báez, para ver qué puede generar a partir de ese funcionamiento y no cambiar en el entretiempo, pero algo más necesita hacer. Quizás pueda ver con buenos ojos a Sergio Díaz, que es movedizo, picante, puede conectarse más con Federico Santander. Como lateral lo puede poner a Alberto Espínola, que veo que está en la banca y que es mucho más eficaz en los ataques con respecto a Santiago Campos. Dicho sea de paso, Santiago Campos tuvo una en la cual le hizo una buena asistencia a Julio Báez y terminó mordiendo el disparo. Lo podía hacer algo más claro, al final se diluyó porque ejecutó mal en el disparo con pierna derecha Santiago Campos. Y Tembetarí, yo creo que Duarte es el cambio cantado, participó poco, ahí postulo como buena opción a Duván Zárate, que las veces que jugó lo hizo bien, demostró ser habilidoso, encarador y puede llegar a ser una muy buena opción para Luis Escobar el día de hoy, si es que ingresa Duván Zárate para este segundo tiempo de partido. Así como está jugando, a Luqueño no le alcanzan, está por debajo de lo que nos mostró ante Tembetarí en competitividad, en lucha. Hoy perdió pelotas sencillas en la mitad de cancha, le ganaron varias veces fácil con Esteche encarando hacia el lado de Santiago Campos, así que probablemente tenga que corregir un par de cosas Lucas Barrios si es que quiere empatar el partido. Nos vamos nosotros hasta Estudios Centrales con Darío Colmán, Darío Argüello. Aquí tenemos todavía unos 6 minutos hasta que arranque el segundo tiempo del partido, que de momento, reitero, lo va ganando Tembetarí 1-0 ante el Sportivo Luqueño. Adelante, Darío Colmán. Gracias, Víctor. Así escuchábamos el comentario intermedio de Víctor Villalba tras lo que ha dejado esta primera etapa. Victoria parcial de Tembetarí 1-0 ante Sportivo Luqueño, con el tanto de Paul Charpentier, como decíamos hace rato, quinto tanto para el delantero argentino del equipo de Tembetarí, que le está amargando la tarde al Sportivo Luqueño, que con este resultado se mantiene séptimo con 21 puntos a falta todavía de 45 minutos más, unos minutos más seguramente, para culminar este encuentro que se está disputando allí en Villa Elisa. Recordando que más tarde a las 20 Trinidense va a recibir al equipo de 2 de Mayo, partido que se va a disputar en el Martín Torres, que mañana a las 17:30
Olimpia recibe al puntero, a Guaraní, en el clásico más añejo, partido que se va a disputar en el Erico Galano de Capiatá, y que el domingo a las 20 Recoleta va a recibir a Libertad. El lunes 17:30, horario para Meliano ante General Caballero, y a las 20 Nacional recibe a Cerro Porteño, duelo de vecinos allí en Barrio Obrero. Repasamos también la primera división B, porque se está jugando la fecha número 31, cada vez más cerca de empezar a definir a los ascendidos para la categoría intermedia del año que viene, recordando que la primera B otorga un cupo y medio en esta temporada para conocer a los nuevos equipos que jugarán la categoría intermedia en el año 2026. Repasamos, decíamos, los resultados que se han dado hasta ahora en esta fecha número 31. La victoria de Benjamín Acebal como visitante por 2-1 ante Presidente Hayes. También la victoria 2-1 entre Martín Ledesma ante Sport Colombia. Colegiales que goleó por 4-0 a Sportivo Limpeño. 12 de octubre de Itagua se impuso por 3-1 a General Díaz, mientras que Silvio Petirosi como visitante le ganó 2-1 a Fulgencio Yegros. Partidos de la jornada de mañana que van a cerrar esta fecha número 31. A las 10 de la mañana, 29 de septiembre, recibe al 3 de febrero de Ricardo Brugada, mientras que a las 14, Atlántida va a recibir a 3 de noviembre, y a las 16, dos partidos. 24 de septiembre recibe a Cristóbal Colón, y Sportivo Iteño será local ante Olimpia de Itá. En la tabla de posiciones, por ahora el puntero es Benjamín Acebal, tiene 62. 3 de noviembre tiene 61, con todavía un partido pendiente, que es el que va a jugar mañana por la fecha 31. 60 puntos tiene el 12 de octubre, 59 para el 24 de septiembre, con 57 el equipo de Martín Ledesma. 54 puntos para Olimpia de Itá, con 46 el equipo de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. 43 puntos para Sportivo Limpeño, con 41 el equipo de Atlántida. 39 puntos para Sport Colombia, al igual que para el 3 de febrero de Ricardo Brugada. 36 puntos tiene Silvio Petirosi y el Atlético Colegiales, así como 29 de septiembre, con 31 el Sportivo Iteño, 29 para Presidente Hayes, 17 puntos para Fulgencio Yegros y 14 para el equipo de General Díaz. Para instalaciones seguras y confiables, elegí Cables Eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Comecipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones comecipar.co.py. Reiterando que en la primera vez le decíamos hay un cupo y medio. El primero asciende directamente a la intermedia el año que viene, y el segundo tendrá que disputar una repesca con el ganador del Nacional B para poder conocer al otro equipo ascendido a la segunda categoría de nuestro equipo. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con herbas al ajo picante o tradicional. O pizza, calidad desde su origen. Repasamos resultados del fútbol europeo. Arrancamos por la Premier, fecha número 9. Allí en el fútbol de Inglaterra, en la Premier League, donde el Newcastle le ganó por 2-1 al Fulham. Donde el Sunderland, como visitante, venció al Chelsea por 2-1. Recordando que en el Sunderland estuvo ausente nuestro compatriota Omar Alderete por una lesión en la cabeza. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock res @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Siguiendo con la Premier, el Manchester United le ganó por 4-2 al Brighton. En el Brighton ingresó en la segunda etapa, tuvo 30 minutos en cancha nuestro compatriota Diego Gómez, que en la fecha pasada se había retirado con molestias musculares, así que empieza a apagar las alarmas el jugador de la selección paraguaya, que tuvo minutos hoy en la derrota de su equipo, decíamos 4-2 ante el Manchester United, y hace un ratito nada más terminó el partido entre el Brentford y el Liverpool. Dio una sorpresa, si se quiere, el Brentford, ganándole por 3-2 al Liverpool. Brentford en condición de local. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Adquirinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton ya a comer respaldo total. Ofertas en aires, instalación gratis y cuotas desde 199.000. Comprando participás de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Darío. Sí, Diego, adelante. Gracias Darío, muy bien. Cambios. Hay cambios en Sportivo Luqueño, 2 en Tempetarí y 1 en Sport, 2 en también.
En Sportivo Luqueño estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. A ver, Víctor, ¿quiénes son? Con En Facundo. Tembetarú, camiseta 16, Lucas Iñazú, y camiseta 17, Wildo Alonso, los que van a entrar en el elenco rojiverde. Miramos quién no está. No lo veo a Charpentier. No, Charpentier está allá en el medio. No, me parecía luego raro que salga Charpentier. Candia es uno de los que salió, William Candia, el 10, y el otro me parece que es el lateral izquierdo, Richard Ríos. Sí, Ríos salió, lateral por lateral entra Wildo, y el otro es William Candia, el que se retira. 16 Lucas Iñazú y 17 Wildo Alonso. Y en Luqueño 19 Marcelo Pérez y 37 Lautaro Comas, los que van a ingresar. No lo estoy viendo a Jonathan Ramos, es uno de los que quedó en vestuarios, el juvenil. Y el otro, en un ratito vamos a confirmar. Kevin Pereira es el otro que salió. Kevin Pereira y Jonathan Ramos. Entonces dejan el campo de juego en el Sportivo Luqueño. Bien, correcto. Muy bien los cambios en Sportivo Luqueño. Facundo, entonces los cambios tal cual como dijo Víctor. Facundo. Así mismo, Diego, se retiró José Díaz en Tembetarú, ingresó Lucas Iñazú, se retiró también Richard Ríos, ingresó Víctor Barrios, y en Luque ingresó Lautaro Comas, y se retiró con el 25 Jonathan Ramos, ingresó Marcelo Pérez, y se retiró de la cancha Kevin Pereira. Correcto, Facundo, muy bien. Informó Darío. Personal, elegí la conexión total personal Flow. Muy bien, muy bien. Vamos a ver la pelota, Tembetarú. Paul Charpentier va a tocar la pelota. Vamos a ver Charpentier. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. Sí, Víctor. Sí, el que salió es Fernando Benítez finalmente, porque Kevin Pereira está. Kevin Pereira viene a jugar. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Bueno, Víctor. Sí, Víctor. Sí, acomodamos. Tembetarú no tiene cambios tácticos, es hombre por hombre, puesto por puesto, porque Alonso entra a jugar de lateral izquierdo y el otro que ingresó, Guiñazú, ingresa en el mismo lugar que dejó vacante William Candia. Y en Luqueño sale Fernando Benítez, con esto retrocede Julio Báez a jugar al lado de Quintana. Kevin Pereira ahora va a jugar abierto por izquierda y dos puntas, Marcelo Pérez y Federico Santander. Muy bien, la pelota larga al fondo, pelotazo largo al fondo, será tiro de portería para Sportivo Luqueño. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para el 1 de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una reparación o comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Después estamos para el partido trinidense, 2 de mayo, 8 de la noche. En el Ahorrazo Supermayorista vivió un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 727 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota para Quintanita, juega bien, pelota sobre mitad de terreno, juega la pelota, la devolución, se manda arriba. Santander, la marca de Marota, lateral, sector ofensivo, por derecha Luqueño sobre la izquierda. Embutido Fran Chorizo con queso para hielos matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de la selección. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Rodrigo con esa pelota, levantó Rodrigo, se mete Paul Charpentier y un hombre caído en Tembetarú. De la misma forma en Sportivo Luqueño. El árbitro no se percata de esto. Ahora mira José Méndez, va a parar el juego. Ahora para el juego, Víctor. Y ojo que no me sorprendería que haya revisión y que sea penal para Luqueño, porque encaraba a Sebastián Quintana y justo en el medio estaban las piernas de dos jugadores de Tembetarú. A mí me parece que Quintana es el que termina chocando con José Díaz y los dos caen, pero hay que tener en cuenta que el que tenía el balón dominado era Sebastián Quintana. Y más aún, viendo el penal que se cobró en el primer tiempo, yo no descarto que sea la misma sanción ahora a favor del Sportivo Luqueño. Muy bien, está en el piso, Quintanita se recupera, está en el piso. Es Díaz, Víctor. Sí, José Díaz, el volante central de Tembetarú. Quintana era el que llevaba la pelota, extiende la pierna 2 de Tembetarú, la suelta Quintana y justo en el camino, pasa que las piernas ya estaban ahí y Quintana como que sigue la carrera sabiendo que algo podía generar. Para mí no es penal, pero
con lo leve que están los criterios del VAR, no descarto que haya llamado de Fernando López. Muy bien, gana Temperley por 1-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valorar en Quitadol Estilaja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellal 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos a aprovechar porque mañana se juega el clásico más añejo, Olimpia Guaraní, en Capiatá, 5:30. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. El juego de mañana de Fondo Recoleta Libertad Ricardo Gregor, 8 de la noche. Comprando 4 cubiertas Cumo tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, tal mejor en todos los caminos. Mil Empeño, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. El próximo lunes para 2 partidos, Ameliano, General Caballero, 5:30. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Ve My Flores. Y el próximo lunes de Fondo Nacional Cerro, 8 de la noche. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores, déjalos como nuevos, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con silla queda bien. En San Justo y los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Venta 083-309-813. Red San Justo Hierro. ¿Qué pasa, Víctor? Advertencia para Lucas Barrios, es que la banca se inquietó bastante porque ellos creían que se le iba a cobrar penal. Para mí hay una correcta interpretación porque ya hizo el gesto José Méndez de que no pasó nada, entonces se va a reanudar con bote a tierra, será pelota para el Sportivo Luqueño. No hubo penal en esta situación en la que cayó Sebastián Quintana. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Atlética, Diego Iván. Señoras y señores, gana Temperley partido por 1-0. Hizo seguro Chaco. El gol de Temperley lo hizo, repito, Paul Charpentier, ex Sportivo Luqueño. Gana el Tembe, gana por 1-0. No puede faltar en el equipo el auténtico y original Chorqueso Chorti. Los choris de Viena, la Morcilla, la Botifarra. Encontrarlos en los salones Chortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota para Teche, tiene, levantó, tiró, pelotazo largo al fondo. Seguro atrapa la pelota Aguilar. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroband lleva al mundial comprando HD Play, acumula cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía, entrada. Electroband, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Le pegó Santander, fuerte disparo, le bajó la pelota Marcelo Pérez. Y Santander cerquita del poste derecho a Víctor. Esta fue buenísima y demuestra las intenciones que va a tener Luqueño al jugar con 2 puntas. Porque la pelota larga viene para Marcelo Pérez, la baja y ya Santander inmediatamente se perfiló la carrera como para disparar. El remate fue con zurda, le salió un poco abierto, pero fue muy bueno el intento de Sportivo Luqueño que lo quiere empatar rápidamente. ¿Llamabas, Facundo? Sí, Diego, volvió a ingresar José Díaz al campo de juego que ya fue atendido. Excelente, muy bien Facundo, entonces volvió al campo Díaz. Gana Temperley por 1-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy por la fecha número 10 de la Liga Española, el Getafe de visitante se impuso por 1-0 al Athletic de Bilbao y el Villarreal también de visitante venció por 2-0 al Valencia. La pelota larga al fondo, sale Marote, baja de cabeza, pone la pelota punta derecha para el líder Cáceres. Este movió, entregó Rodrigo. Para la pelota Rodrigo, para gira con ese balón, juega al medio, pelota suavecita a mitad de terreno. Turifaz Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Consigue en Geirimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Leva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. La pelota al fondo sale Alfredo Aguilar. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoren en Quitadol Estilaja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellal 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota al fondo sale Marota, pifia en la pelota, Marota arriba, se mete al borno, baja de cabeza, juega pelota al medio. El rebote le queda a Marota, entregó suavecita, pone la pelota sobre punta zurda. Y está bajando Alonso en la pelota de Wilno. Levantó, tiró, puso en largo el freno. Está parando bien Esteche, se mete el Paquito Esteche. Este es bueno con la pelota, Esteche jugó zona derecha. Avanza Temperley, se mete sobre punta derecha, domina en esa zona. Va corriendo justo
justamente Díaz va a colocar el centro, amagó, se metió, levantó, suavecita, seguro Aguilar. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de X de Monumental, a través del Twitter X. Así repito, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía. La pelota para el fondo tiene Cantero, levantó, tiró Cantero. La pelota larga arriba, pelotazo al medio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 018444037. Bonita la generación Master Madeina Americana. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por Ramiro 80 por Monumental aquí en Villaliza. Gana Temetari por 1-0. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Perropar construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados. Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Muy bien, pelota a la izquierda, saque de costado, sector defensivo para Luqueño. A todo ponele pistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 018319720. Pistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil, el poder de los paraguayos. Después estamos para Trinidense, 2 de mayo. En Concasa empecé tu historia con soporte duradera, que a ladrillos, tejagramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Vuelve la feria verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. La pelota en la zona derecha será tiro de esquina. El remate de Comas se desvió en Marota. Tiro de esquina para Deportivo Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Laura Sur. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marcas participantes doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia garantiza agua caliente y sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. Es pelota quieta para Deportivo Luqueño. Comas le pegó, tiró. Pelota arriba al cabezazo. Pelota a mitad de terreno. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con este en La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. Remata al arco. Gol, 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 gol. Offside. Quintanita, el remate, pero está en offside. ¿Qué pasó, Víctor? Fue Alexis Villalba el que tocó la pelota en última instancia. La duda que tengo es porque había un jugador sobre la raya al lado del arquero Tomás Canteros, era Marota, así que a confirmar esta situación. Cobró bastante segura Nadia Weiler, la asistente 2, pero yo tengo mis dudas, pudo haberlo habilitado Marota. Alexis Villalba en suspenso la anulación de este gol del Sportivo Luqueño. El remate fue de Quintanita, ¿verdad? Quintana, sí, rápido se confirma, aquí ya confirman el offside, así que estaba por lo menos un paso adelantado, que lo van a confirmar ahora mismo a través del VAR. Tenía mis dudas, finalmente se da la decisión, posición adelantada, avisó Luqueño, Luqueño comienza a presionar, necesita hacer esto con urgencia para empatar el partido. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto indica Diego Iván. Este Petari gana el partido 1-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Pelota al fondo tiene Aguilar, de zurda le pegó, tiró pelotazo largo arriba por elevación, golpe de cabeza, pelota al medio. Vamos a ver, le va buscando Villalba, este bajó zona derecha, entregó suavecita para Ocampos. Ocampos movió, dejó para Báez, le pega pelotazo largo, Marota, desvió de cabeza Marota, juega la pelota para Díaz, avanza Temetare. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinar, prepararse, disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Rosada con la aplicación. Se mete Esteche, será segundo, no de Temetare, paró. Esteche con la pelota, giró. Offside, Víctor. Así es, posición adelantada. Esperaron a ver qué tan peligrosa podía ser esta situación como para levantar la bandera. Se notaba que estaba por lo menos un paso adelantado Francisco Esteche en esta corrida. Se gana la amarilla Esteche porque no quiso soltar la pelota y ahí generó un par de empujones de los jugadores de Luqueño, amonestado el argentino. Muy bien, tiro libre pertenece a Sportivo Luqueño. Rosadab, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosadab, la nueva tienda online de Casa Rosada. Neo, internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. El partido está 1-0. Con Nicey, el cliente juega titular con tus compras a partir de 700.000. Participás por una Hilux 0 kilómetros. Nicey, especialistas en tecnología. Promo Power de Shell, viaje a México, Brasil para ver la escudería Ferrari HP. Carga Shell Power, Nasta o Diesel, lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. Sí, Facundo. Si bien la tercera modificación en Tembetaré, se va a venir Víctor Barrios. Ya el cartel luminoso nos va a indicar quién se retira de la cancha. Muy bien, 22 para Barrio, Facundo. Así mismo, Diego. Muy bien.
Barrios va a ingresar en Tembetaré. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Picaco, también robusto para cargar más, rende mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomel Automotores, JMC Paraguay. Tembetaré gana el partido por 1-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Infoserrana.2.py. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Estamos llegando a minuto 13. Gana Tembetaré por 1-0. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Mes aniversario de la Caja Mutual. Ponete la camiseta con afiliaciones de 200.000 créditos de 5 millones o solicita tarjeta de crédito. Info 218-4000. Caja Mutual. Después estamos para Trinidense, 2 de mayo. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino en la más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia en el kilómetro. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Se mete Pereira, paró para Luqueño. Puede empatar o no Pereira. Pereira jugó Santander, se debió. En Marota, tiro de esquina, Víctor. Qué error del líder Cáceres, porque en vez de atacar la pelota, era un envío largo, dejó botar el balón y ahí a la carrera ya le ganó Kevin Pereira. Justamente eso le dice Marota ahora, que ataque la pelota, porque o si no era muy probable que suceda esto. Quedó un rebote, Santander disparó con zurda y el propio Marota con el muslo la quitó al córner. Es pelota quieta, pertenece, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, señor. Se viene el tercer cambio, Diego. Ingresa a la cancha Víctor Barrios. Se va el 39, Juan Duarte. Muy bien. Es pelota, córner y pertenece a Sportivo Luqueño. Prueba los no ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, reposo, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Cerca del minuto 15 de este segundo tiempo, tiro de esquina, pelota por elevación arriba, largo al fondo. Se metía en esa zona justamente Benítez, pelota al fondo. La va buscando Quintanita, baja. Sebastián Quintana pone la derecha, avanza Luqueño. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable Energy Gas. Para instalar tu industria pública, urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Diego Iván. Gana por 1-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. De penal lo hizo Paul Charpentier. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, sales difíciles. Empezá a vender con Mango, descarga la app. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Pensé que con este cambio Tembetaré iba a pasar a jugar con línea de 5, pero no, al final Víctor Barrios va de extremo por derecha, sigue como lateral líder Cáceres. En un principio imaginé que tenía que ver con tratar de contrarrestar a los dos puntas de Luqueño, porque Luqueño va a empezar a cargar y tiene como referencia a Santander y Marcelo Pérez. Y si lo ponía como tercer central al líder Cáceres, era favorable la cuestión 3 contra 2 para Tembetaré, pero finalmente Barrios va más adelante, así que se mantiene el formato defensivo de Tembetaré. Señoras y señores, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? ¿Es Comas? Comas. Muy bien, Lautaro le pega. Pelota quita para Lauresol. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy por la fecha número 8 de la Serie A en Italia, el Cremonese empató 1-1 ante Atalanta. En Cremonese arrancó como titular y jugó toda la primera etapa Tony Zanabria. Golpe de cabeza, Rodrigo, pelota a la izquierda, sale otra vez en ataque Sportivo Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La pelota para Rodrigo, giró, mitad de terreno, zona media, pelotazo largo al fondo, se equivocó Rodrigo. Va buscando lentamente en zona defensiva. La viene buscando en esa zona. Jugó suavecita, va tocando la pelota para Luqueño. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-728-56. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Barra. Unisal 60. Lautaro, perame Darío, porque fue un remate seco, violento de Lautaro Coman. Lamió el poste derecho de Cantero, Víctor. Cerquita, totalmente a centímetros estuvo el empate del Sportivo Luqueño. Recibió solo Lautaro Comas, que ganó las espaldas a los volantes centrales de Tembetaré. Tuvo tiempo para maniobrar y ejecutar muy buen disparo. Se hizo imposible para Canteros, que se estiró cuán largo es.
La pelota pasó rozando el poste, se salvó Tembetarú. Muy bien, ahora sí, Darío. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que Loren, Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve llama 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahí va Facundo. Sí, posible penal para Luque. Sí, vi que reclamaban un empujón contra Ángel Benítez, que rápidamente se levantaba porque la jugada continuaba. Como que pasó desapercibido para nosotros, pero sí, cayó Ángel Benítez, reclamaba después algo y es esa, entiendo que es esa la que se está revisando. Si es el mismo empujón que pasó hace rato con Fernando Benítez contra Esteche, siendo coherente, el árbitro José Méndez debería cobrar penal. En un rato vamos a confirmar si hay o no pena máxima a favor de Luqueño. Muy bien, el VAR, Fernando López, Yaman Méndez, vamos a ver si es penal o no para Luqueño, Darío. Tokio, prende la emoción, Ron Portín Coco, un Nescafé, tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo, tu jugo caricia en 2 litros de puro sabor y diversión, ya virá caricia. Es penal para Luqueño, Facundo. Penal para Luqueño, lo arbitró José Méndez. Así es, la tarde de los penales suaves, porque en realidad no hubo nada escandaloso como para pensar que iba a haber revisión VAR, pero, insisto, tuvo que ser coherente el VAR. Fernando López, sí, en la anterior del primer tiempo a favor de Tembetarú vio penal, en algo parecido tenía que llamar de vuelta. Lautaro Comas agarra la pelota, está frente a una gran situación como para igualar el partido. Penal, pertenece a Sportivo Luqueño. Unisal C Central España 330 San Lorenzo, filiales en Ambareque, Petén, Tehuacán, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapigo y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante o tradicional. Pizza, calidad desde su origen. Le va a pegar Lautaro Comas. Amarok Audi, la camionetaza al mejor precio, antes de $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes, @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Canteros suele atajar penales. Penal para Luqueño, le pega Lautaro. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. iPhone Week de Bristol, iPhone 13 cuota 339.000 más auricular de regalo. Comprando participas de la promo Bristol, te lleva al mundial. Después te estamos marcando el tiempo de juego. Toma distancia Lautaro. Comas. Mismo arco donde anotó Paul Charpentier. Va Lautaro, Lautaro para Luqueño, le pegó. Tapó el arquero, rebote. Gol, 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 gol. Gol del Sportivo Luqueño, Lautaro Comas. Le queda el rebote a Lautaro. Había atajado, había parado esa pelota Cantero. Y del rebote le quedó Lautaro. Atento Lautaro de cabeza. Empató nomás para Luqueño. ¿Sabe cómo está la cosa? Tembetarú 1, Luqueño 1. Monumental. Estuvo rápido Lautaro Comas como para tener esa segunda posibilidad, ya que tapó Canteros en primera instancia. El rebote le salió al medio, justo estaba de vuelta Comas, dio 2 pasos largos, cabeceó por encima de la humanidad del portero de Tembetarú. Llega el empate en un momento donde Luqueño de a poquito comenzaba a cargar hacia el área rival, comenzaba a hacer algún mérito como para llegar a la paridad. Se da de esta manera. Le anotamos, eso sí, para la estadística personal de Canteros, penal tapado, solo que en el rebote al final lo termina empatando Lautaro Comas. Momento del gol. 20 minutos, segunda etapa. Tiro libre para Luqueño. Desde Los Piñados tenemos en Mendoza que Copas un brinde por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-613-177. En Rumos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumos S.A.D. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. El partido está 1-1. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Impo 021-729-4600. Unic Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una reflexión o comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Muy bien. Tapó Canteros, del rebote le quedó Lautaro Comas. 1-1 el partido aquí en Villaliza. En el Ahorrazo Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Redes @el Ahorrazo Supermayorista. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 727 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Sobre la derecha será tiro libre, sector defensivo para Tembetarú. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Lautaro Comas marcó su gol número 4 en este campeonato clausura. Está a 1 de alcanzar al goleador de Luqueño en el torneo, que es Marcelo Pérez con 5.
Estamos llegando a minuto 22 del segundo tiempo. Canteros le pegan la pelota. Embutido Fran chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea hormel libre gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Villeta, zona residencial, salía rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por Monumental 1080M. El partido 1-1, Villaliza. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. 1-1 el partido, Villaliza. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. La pelota al medio, mitad de terreno, va buscando esa pelota suavecita, Quintanilla baja la pelota suavecita sobre punta sur, pelota para el fondo, viene buscando el borno. Este dejó bien por el medio, entregó para Benítez, juega zona derecha, sí, Facundo. Se vienen dos cambios en Luque, con el número 10, Sergio Díaz, y con el 24, Aldo Parra. Muy bien, el chico Díaz con el 10 y Parra va a ingresar, mejor dicho, el luqueño, pelota en el aire, la marca de Alonso. Pelota larga arriba, mitad de terreno. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar morteros de elevación Zika. Wally levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, casi perfecto, Socorro, Ñembú. Venta 093-309-813. Re San Justo, Hierro. Luqueño quiere ganar este partido, Víctor. Sí, está mucho mejor en el campo de juego. Está cerca del segundo Sportivo Luqueño, aunque va a dejar espacios que Tempetarú puede aprovechar de contragolpe. Muy bien, el partido sigue 1-1. Short TV, la mejor variedad de cortes, costilla, tapacotril, colita, cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 1-1 el partido aquí en Villaliza. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban te lleva al mundial comprando HD Play, acumula cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía y entrada. Electroban, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Un saludo a todos los que están, repito, en sintonía a través de XD Monumental, a través del Twitter. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía. Inmensa sintonía. Pelota al fondo, será tiro libre para Luqueño. Con Fleire, convertir tu pickup en tu propio campamento. Tecnología Top Prestige. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar a imar.com.py. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Espérame un ratito, Facundo, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litros Chaco en Diego Iván. Repetiría Luqueño 1-1. Hizo seguro Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Facundo. Se retiró con la camiseta número 9, Fernando Santander. Se vino en la cancha Sergio Díaz. Y también se retiró de la cancha Kevin Pereira. Y se vino con el 24, Aldo Parra. Muy bien, la pelota al fondo sale Benítez, juega su arquero Aguilar. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. En Wizard 10J 420.000 llevas tu curso Wizbook, clases presenciales online. Infórmate al 018-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Evidentemente hay una cuestión de ir cuidándolo a Federico Santander. Era probable que no juegue 90 minutos porque hace tiempo no lo hace, pero justo en el mejor momento de Luqueño, cuando le estaban sirviendo los dos puntas grandes, se da este cambio. Pero, insisto, se entiende desde el punto de vista físico de Santander. Ahora cambia otra vez la modalidad porque pasa a jugar 4-4-1-1. Va Sergio Díaz detrás de Pérez. Se abre a la izquierda a Lautaro Comas, el autor del tanto del empate, y entra a jugar por derecha Aldo Parra. Esa es la búsqueda de Lucas Barrios con esta tanda de cambios. Muy bien, el partido sigue 1-1. Materiales para la construcción, Perro es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Marque. Perro Pares a 43 años construyendo contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Después estamos para Trinidense 2 de mayo. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipazo y el poder de los paraguayos. La pelota sobre la izquierda tiene el Chico Díaz. La pelota del Chico Díaz baja para el fondo, dejó su mesita para Benítez. Otra vez para el Chico. La pelota del Chico Díaz levantó, tiró Sergio, pelotazo, Laro Rega. Viene sobre punta de Chavanza Luqueño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol este Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Eusebio Villalame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida.
Tokio, prende la emoción. Ron Portín Coco se une a Nescafé Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Tiro de portería pertenece a Tembetarú. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillos de cabramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Vuelve la feria verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Luqueño en la próxima fecha contra quién va Darío y contra quién va Tembetarú. Pelota del Chico Díaz, falta. Tiro libre, sí, acá lo tocan al Chico. Lo tocaron al Chico Díaz, Víctor. Así es, falta contra Sergio Díaz de parte de José Díaz y va a tener un buen tiro libre el Sportivo Luqueño como para intentar desnivelar. Sigue con actividad permanente en campo rival, porque esa es la idea justamente al tener a Sergio Díaz, a Parra, a Lautaro Comas. Ahora Marcelo Pérez es el único faro de referencia. Lo va encerrando Sportivo Luqueño. Igual yo subrayo, con el impulso de intentar llegar al segundo, Luqueño va a ir generando espacios y me parece que el juego de Tembetarú a partir de ahora estará en tratar de lastimar de contragolpe. Tiro libre, pertenece a Luqueño. En la próxima fecha, la fecha número 19, Sportivo Luqueño va a recibir a Ameliano, mientras que Tembetarú irá de visitante ante 2 de mayo. Correcto, Bobín. Tiro libre para el Cureluque. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Le va a pegar a esa pelota Sergio el Chico Díaz. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se demora el tiro libre. El gran polio para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, plano tienda online de Casa Rosada. El Chico le va a pegar, llega el segundo, no. Ahora sí, Sergio Díaz le pegó a la barrera, fue la pelota. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetro en Nicey por compras desde 700.000 te pone en juego. La marca Sony Rover suma más cupones. Nicey, especialistas en tecnología. Cerquito de los 30. Nuevo vaso hidrate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección, carga 200.000 más 65.000 y llévalo. Sé el sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y Muy Fernando de la Mora, San Lorenzo. Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Víctor Villalba. No estoy de acuerdo con que se haya parado el partido por lo de Charpentier. Es cierto, el balón fue directamente en la cabeza tras el remate de Sergio Díaz. Charpentier estaba en la barrera. Pero ¿saben por qué no estoy de acuerdo? Porque Charpentier se dio cuenta que había un contragolpe para Tembetarú, levantó la mirada, se paró, corrió hasta la media cancha. Cuando Tembetarú perdió la pelota, se tiró, se acordó de que estaba afectado por el remate en la cabeza. Por eso no estoy de acuerdo, porque el árbitro al final terminó cediendo a esta trampita, entre comillas, que hizo Paul Charpentier. Sí, Darío. Cámaras Pica JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomar Automotores Rey JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La pelota arriba, golpe de cabeza, marca Barrios. Epa, falta de Rodrigo. Tiro libre para Luqueño. Con Recuperar, activa tu energía extra, una línea completa multivitamínica para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADION, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar yogur favorito de todos. El Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Será tiro libre para Sportivo Luqueño. Mes aniversario de la Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000 créditos de 5 millones o solicita tu tarjeta crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Le va a pegar Lautaro o le va a pegar el Chico? Tiro libre para Laureazul. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa. Proba de casa y sentite en casa. Lautaro, pelota quieta para Laureazul. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, en demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Minuto
32, el árbitro conforma la barrera. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Con Mango cobra concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias, sales difíciles, empezá a vender con Mango. Descárgala. Se demora el tiro libre de Luqueño. La Plata Empeña con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Lautaro le pegó, esa pelota fue a la barrera. Para instalaciones seguras y confiables, elegí Cables Eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Comecipar cumple 53 años y por cada crédito 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones comecipar.com.py. Saque de costado defensivo, pertenece a Sportivo Luqueño, pelota para el fondo, sale del fondo el arquero Alfredo Aguilar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso, tocana, coriba, salaco, picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Repito, un saludo a todos los que están en sintonía a través de X Twitter de Monumental. Muchísimas gracias a esa gran sintonía. ¡Sí, Facundo! Se viene el cuarto cambio en Tembetarú y se viene a la cancha Ángel Cristaldo. Muy bien. ¿Qué Cristaldo decías? Correcto, Diego. Ángel Cristaldo. Ángel Cristaldo viene en Tembetarú, Víctor. Así es, camiseta número 30 para Ángel Cristaldo, es volante por fuera. Capaz quiere aprovechar justamente lo que decíamos Luis Escobar, el tema de los contragolpes. Yo creo que va a salir Esteche, que fue perdiendo influencia ya en este tramo de partido. La pelota de Lautaro levantó, tiró el centro, pelota golpe de cabeza de Marota. Y la pelota le queda a Campos, giró Campos, no pasa nada, sale Tembetarú. Pelota vera sobre la izquierda. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, res, Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Cerquita del minuto 35. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Ofertas en aires, instalación gratis y cuotas desde 199.000 guaraníes. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Facundo. Se retira de la cancha el número 2, líder Cáceres, ingresa Ángel Cristaldo. Lo lógico sería que Víctor Barrios pase al lateral derecho y Ángel Cristaldo vaya para el volante por derecha. Pelota al fondo, sí, Víctor. Sí, lo que decía Facundo, así mismo hace Luis Escobar. Y me sorprende el cambio. Quiere decir que para nada le conforma el empate porque este es un cambio ofensivo. Retrocede Víctor Barrios, saca al líder Cáceres y con esto Cristaldo se va a soltar un poquito más. Es decir, se mantienen Cristaldo, Esteche por fuera, los 3 volantes y un solo punta. Así tratará de lastimar también en ataque Tembetarú en este cierre de partido. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Amarilla para Quintanita, Facundo. Correcto, Diego. Segunda amarilla en el partido. La primera fue para Francisco Esteche. Ahora amarilla para el 18, Sebastián Quintana. Víctor. Y pasa que tapa la pelota al barrerse de Sebastián Quintana y remata a Cristaldo y se golpea. Entró con fuerza Quintana, pero impacta el balón. Yo la verdad no estoy de acuerdo con esta tarjeta amarilla a Sebastián Quintana. Quedó muy sentido, capaz el grito de Ángel Cristaldo impresionó al juez del campeonato. Muy bien. Estamos atentos, pues, si Germán Tiglers y Jorge Casal ya tienen los equipos confirmados, tanto de para conocer un poquito, informar sobre Trinidense 2 de mayo. Por ahora, aquí en Bellaliza el partido sigue 1-1. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Pelota al fondo, le va a pegar esa pelota Canteros. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamo 0 kilómetros, financiamiento
financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. La pelota al fondo sale, Benítez va por el piso, falta tiro libre para Sportivo Luqueño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valore en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Villalba 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Después estamos con los compañeros para Trinidense. 2 de mayo en el Martín Torres. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocose, una Nescafé traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. La pelota al centro largo al fondo se mete Esteche paró, resbaló, vuelve a ganar Esteche tiene sobre punta Zura, juega al medio, está, remata al arco, se desvió, estilo de esquina, el remate del hombre de Tembetarí, Víctor Villalba. Qué gran salvada de Ángel Benítez, porque a Cristaldo le quedó para su pierna zurda, ideal para rematar de primera, así lo hizo. Benítez se jugó la vida en este cruce, la quitó al córner, otra vez comenzó a aparecer Francisco Esteche, él fue el que hizo el pase en profundidad para Cristaldo, buen intento de Tembetarí, y la intención de Escobar en los cambios se acaba de demostrar en este ataque repentino de Tembetarí, estuvo cerquita del segundo el cuadro rojiverde. Muy bien, tiro de esquina pertenece al equipo de Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Rodrigo Rojas, tiro de esquina. Vamos a ver si llega o no el segundo de Tembetarí. Se defiende Sportivo Luqueño, es pelota parada. En el abrazo supermayorista vivió un Halloween de medio disfraces inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y Capiatá, Ruta 2. Mega descuentos hasta 60% de productos seleccionados, válido para los 727 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Le pegó Rodrigo, pelota en el aire. Viene buscando Barrios, le pegó, tiró, se desvió. Pelota de Luqueño, larga al fondo. El chico Díaz remató. Estelle con una media chilena, una tijera, pelota al cabezazo al fondo. Sale Luqueño, punta derecha. Embutido Fran chorizo con queso parrilleros matambrito en la línea hormel libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de la selección. En Villeta, zona residencial, salía rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Saque de costado, punta derecha para Sportivo Luqueño. Comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer como tal, mejor en todos los caminos. Mil empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Sí, Facundo. Va a venir el último cambio en Tembetarí. Se va a venir a la cancha. Él con el 23, Gabriel Gudiño. Muy bien, Gudiño, va a pisar la cancha en Tembetarí. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. A ver, Facundo. Se retira con el 11, Paul Charpentier. Se viene a la cancha con el 23, Gabriel Gudiño. El último cambio en el Luis Escobar. Muy bien, cerca al minuto 40. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores, déjalos como nuevo, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Siquia queda bien. En San Justo, Hierros, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembu y venta 093-309-813. Re San Justo, Hierros. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 1-1. Hizo seguro Chaco. Monumental. Cayó al horno, le pegó Comas, cayó al horno, Víctor. Sí, cayó al horno, se toma del rostro, intentó hacer una pirueta también Rodrigo Alborno buscando un centro al segundo palo. Creo que en la caída se habrá golpeado con alguno de los jugadores de Tembetarí que estaban en la búsqueda del balón. Y en el rebote se apuró Comas porque tenía 3 delanteros, 3 jugadores en el área. Quiso buscar un golazo casi imposible. Al final le terminan reprochando sus compañeros a Lautaro Comas. Termina mejor Sportivo Luqueño, pero creo que esto no está cerrado. O sea, no podemos firmar todavía el empate, queda tiempo. Luqueño sigue dominando, Tembetarí sigue teniendo espacios. Muy bien, con esto el Luqueño se sigue frenando, se frena en el cupo, Copa Sudamericana. 1-1 en Villaliza. Hoy por la octava fecha de la Serie A en Italia, el Napoli le ganó al Inter por 3-1. Parma y Como empataron 0-0, mientras que Udinese venció por 3-2 al Lecce. Acá, a ver, sigue en el piso Alborno. No puede faltar en el equipo el auténtico original Choriqueso Jordi, los choris de Viena, la Morcilla, la Botifarra. Encontrarlos en los salones Jortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Muy bien.
1-1. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban te lleva al Mundial comprando HD Play, acumula cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía, entrada. Electroban, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Muy bien, vamos a dar a conocer los equipos. Los saludo a los Jorge, a Jorge Casana, Jorge Nino Sosa y a Germán Tigler, que están desde la Martín Torres. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a los compañeros y a la audiencia. Aquí estamos en el Martín Torres con los compañeros. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. A las 20 la persecución de esta fecha 18 del torneo clausura. Trinidense con 26 unidades, quinto la competencia, jugando frente al 2 de mayo que está tercero con 29 puntos. Hasta aquí escasa la presencia de aficionados para este partido que va a dirigir Juan Gabriel Benítez. Confirmado Trinidense, también está confirmado el conjunto del 2 de mayo. Cuando quieras, Diego. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Jorge. Matías Dufuro en el arco de Trinidense, César Benítez, Juan Vira, Maximiliano Centurión y Sergio Mendoza en defensa. En mitad de terreno, Tomás Rayer, Gustavo Viera, Luis de la Cruz y Pedro Zarza. Arriba, Alex Álvarez junto a Néstor Camacho. La visita con Ángel Martínez, Juan Feliu, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y César Castro. En el medio, Marcelo Acosta, Oscar Romero, Brian Fernández y Henry Riquelme. Arriba, Amil Molinas junto a Rodrigo Ruiz Díaz. El 11 del 2 de mayo. El partido arranca a las 20, Diego. Excelente, Jorge, aquí. Al piso el hombre de Sportivo Luqueño. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, cayó Sergio Díaz, que estaba amagando, encaró ante la presencia de Cristaldo. Justo cuando soltó la pelota, chocaron cara con cara. Y quedó algo dolido el número 10 del Sportivo Luqueño. Igual no se cobró falta, la posesión le corresponde de vuelta a Luqueño. Muy bien, un saludo a todos los que están en sintonía a través del Twitter, a través de XD Monumental. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía. Pelota al fondo, sale Sportivo Luqueño. Turifaz Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Consiglio en Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Después estamos con Víctor, con Facundo, conferencia de prensa y después inmediatamente ya los compañeros del Martín Torres para el juego entre Trinidense y 2 de mayo. Partidazo. El triqui frente al Gallo Norteño. La pelota al fondo, sale Cantero para Tempetaré. Miles de millones en premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Master Madina Americana. Walter Rodríguez, el 8 de Luqueño, Facundo. Correcto, Diego, el número 8. La última modificación en Luqueño. Muy bien, la pelota larga, Lautaro Comas, la marca de Marota, juega punta derecha, movió para Rodrigo, se le va la pelota, es lateral, sector ofensivo, pertenece a Luqueño sobre la izquierda. La potencia precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados, stock, selección de productos de primera necesidad, con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Facundo. La última modificación en Luqueño, ingresó en la cancha con el número 8, Walter Rodríguez, se retiró con el 27, Julio Báez. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Diego Iván. Lautaro le pegó 1-1. Y su seguro Chaco. Víctor. Fue bueno el intento de Comas porque estaba prácticamente solo a la altura de la media luna, pero el disparo le salió muy al medio, quizás si es que esquinaba un poquito más era difícil para Canteros bien parado, bastante sólido el arquero argentino de Tempetaré. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. ¿Cuántos minutos más al partido, Facundo? 5 más. 5 minutos más, Diego. Correcto, muy bien, Facundo, 5 más. A este partido, saque de costado para Tempetaré sobre la izquierda. A todo poner pistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 018-319-720. Pistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipo fácil por de los paraguayos. El Luqueño con esto, Darío Colmar se está frenando mucho. Luqueño acumulativo Sudamericana, Darío. Sí, señor, queda bastante lejos el equipo de Sportivo Luqueño de zona de clasificación a Copa Sudamericana. Ahora mismo queda a 7 puntos de Recoleta, que tiene 51, Luqueño queda con 44. Muy bien,
El pelotazo largo al fondo, corrió, se manda arriba Gudiño, ahí arriba el mandarín y directo para Luqueño. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, tecograma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. ¿Qué pasó finalmente, Víctor? Es tiro libre para Tembetarú. Cuando soltó la pelota, el central Olmedo lo tocó el jugador de Sportivo Luqueño, por eso retrocede hasta ahí, tiro libre para Tembetarú. Muy bien, pelota al fondo, sale Canteros para Tembetarú. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Termocalentadores PSA, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. PSA, una empresa del grupo FB. Aquí tiro libre, hay tarjeta. ¿Para quién la tarjeta, Facundo? Para el 22, Santiago Campos. Muy bien, Segundo. excelente. ¿Sí? ¿Decías? Segundo el Luqueño. Excelente, bien Facundo, amonestado entonces Campos, tiro libre para Tembetarú y Víctor. Termina el partido de a Y poquito. tiene una buena chance Tembetarú para lastimar ahora, suben los dos centrales, sube toda la fuerza aérea de Tembetarú tratando de llegar al segundo tanto en este cierre de partido. Muy bien, pelota quieta, pertenece al Tembe. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con La Pradera en su presentación Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Quién le pega la pelota, Víctor? Gudiño, muy bien, Gudiño, le pega ese balón. Bajo la tecnología y con congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Rosada App, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. No pasó nada, tiro de portería para Sportivo Luqueño. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Con Nicey, el cliente juega titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetro. Nicey, especialistas en tecnología. La pelota por el medio, va buscando Lautaro Comas, pelota en costado, lateral, pertenece a Sportivo Luqueño. Promo Power de Shell, viaje a México, Brasil para ver la escudería Ferrari, HP, carga Shelby, Power, Nato, Diesel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a Shell.com.py. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Nimbu, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Tiro de portería, pertenece a Tembetarú. La selección paraguaya femenina sub-17 empató 1-1 ante Japón en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino sub-17. La albirroja termina segunda en su grupo, invicta con 7 puntos. Jugará la ronda de octavos de final el día miércoles 12:30 ante México. Ubica la pelota Canteros, corresponde tiro de portería para el equipo local aquí en Villaliza. Llamen Picajo JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Infoserrana.tu.py. Después están los Jorge para el partido junto a Germán Tingler para el juego trinidense 2 de mayo. Con Recuperar la Activador Energía Extra, una línea completa multivitamínica para cada estilo de vida. Recuperar un producto A de un evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Saque de costado, sector ofensivo a la izquierda, pertenece a Luqueño. Mes aniversario La Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos de 5 millones o solicita tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Cerquita al minuto 50. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Proba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Muy bien. Ya termina el partido aquí en Villaliza. En Supli celebramos 70 años siendo tu líder de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, las instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que le da de litro exacto en Villa Diego Iván. Esto va a terminar 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Y ahora el árbitro dice, esto termina, no va más aquí en Villaliza. Entonces, Tembetarú y Luqueño, repito, igualaron 1-1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Facundo, en una presentación de... Quitador para que Loren, quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalamin 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Así terminó este partido igualado entre Luqueño y Tembetarú, con sabor a poco para Sportivo Luqueño, que fue el que más insistió hasta el final y me parece a mí hizo méritos como para llevarse la victoria, solo que con méritos muchas veces no alcanza.
Dirán, no tiene nada de bueno empatar ante Tembetarí, y la verdad es de lo numérico tienen razón, pero sí yo quiero rescatar el segundo tiempo de Luqueño y ahí volver a hablar de lo que tanto mencionamos en la semana, y más aún con las declaraciones del presidente Daniel Rodríguez. Desde el punto de vista de la entrega, de la actitud, de las ganas que le puso Luqueño, no hay nada que reprochar en el segundo tiempo. En el primero estuvo por debajo de lo que se esperaba, pero en la segunda parte jugaron con todo, jugaron a morir cada pelota, intentaron después del empate, lo buscaron hasta el final como para intentar ganar y no se dio el resultado, pero sí veo una predisposición muy distinta a la de la última etapa de Julio César Cáceres. Eso nadie lo va a poder negar. Los jugadores están totalmente en otra sintonía, están jugando cada pelota dividida hasta lo último, insistiendo por todos lados en la medida de las posibilidades, lógicamente. ¿Que hay mucho por mejorar? Sí, hay muchísimo por mejorar. Luqueño puede jugar mucho mejor con el equipo que tiene, eso es categórico, pero sí le está poniendo muchas más ganas, mucho más entusiasmo, y eso es notorio hasta preocupante, diría yo, porque ahí lo primero que piensa uno es ¿por qué no jugaron de la misma manera en cuanto a intensidad, en cuanto a ganas con Julio César Cáceres en el último tramo? Cuando empezaron a perder, se nota que ya no estaban en el mismo canal, entre comillas, con el técnico Julio César Cáceres y no jugaban a muerte cada pelota. Ahí subrayo una frase con la que conveníamos los compañeros al mediodía en Fútbol a lo Grande, porque de ninguna manera se puede admitir que un equipo pierda a propósito. No es que pierden a propósito, sino que ya no juegan a muerte por ese técnico, y eso evidentemente se nota ahora con Lucas Barrios. Hay renovados aires y hoy Luqueño mereció ganar en este segundo tiempo del partido. Por eso tiene sabor a poco este empate 1-1 en Campamento Auriazul. Me dan la indicación los compañeros con Darío Colmán en estudios si es que la TV está pasando en vivo las palabras de Francisco Esteche. Gentileza Tigo Sport, vamos con eso. Francisco Esteche está hablando en representación de Atlético Tembetarí. Del balón, pero se dio un lindo partido. Ellos estaban necesitados de puntos y bueno, nosotros estamos lamentablemente completando calendario, que obviamente nos jugamos, cada uno tiene objetivo propio y nada, fue un partido muy duro. Bueno, decís completando calendario, pero a pesar de todo eso, que lastimosamente ya perdieron la categoría, están demostrando, digamos, esa insistencia con las ganas de ganar el partido. Obviamente, como te dije recién, jugamos por nuestro orgullo, cada uno tiene un objetivo individual, cada jugador se está mostrando para el año que viene, o para ahora mismo también, pero bueno, cada uno tiene, como te dije, tiene su objetivo. En lo personal, Francisco, ¿cómo te sentiste en este campeonato? Lo que diste en Tembetarí también, lo que ha sido en la primera del fútbol paraguayo para vos. Y me sentí muy bien, personalmente me sentí muy bien. Creo que la apertura fui máximo asistidor del torneo. Después, bueno, la clausura fue cuesta arriba para nosotros porque obviamente teníamos que salir a buscar todos los partidos, ganar y bueno, por ahí costó un poco en lo individual, pero nos quedamos con ese sabor amargo que fue el descenso. Bueno, importante sería también, me imagino, para vos lo que será el próximo año en un club de primera. Obviamente, como te dije, todos buscamos mostrarnos, buscar lo mejor. Obviamente, si nos toca quedar en el club, vamos a dar lo mejor, como siempre, y así. Muchas gracias. Ahí estaba. Así hablaba Francisco Esteche, gentileza Tigo Sports de Atlético Tembetarí. A continuación, Sebastián Quintana, nuevamente gentileza Tigo Sports, jugador de Sportivo Luqueño. Ya estamos con Sebastián Quintana también. Bueno, Seba, lo que representa este punto que se sumó hoy, obviamente se buscaba el triunfo, ¿por qué no se pudo dar? Sí. Buenas noches, Giselle, la verdad que nos da un poco con frustración porque intentamos mucho, especialmente el segundo tiempo, ¿verdad? Y no se nos pudo dar. El primer tiempo regalamos, capaz ahí con el penal se nos escapó el primer tiempo, ¿verdad? Ya los escucha la figura. Sebastián, felicitaciones por esta tarea. Uno entiende tal vez esa frustración que estabas manifestando, mejor dicho, pero da la sensación, y te consulto a vos, Sebastián, como parte del equipo, que el luqueño tiene ahora una actitud de ir a buscar muy decidido, con muchas convicciones, con mucha gente en ataque también, pero a la vez coordinada. No sé cómo lo sentís vos, Sebastián. Sí, la verdad que estamos intentando eso que nos pide el profe, ¿verdad? Un equipo corto, un equipo convencido para ir adelante. Como mencioné recién, el primer tiempo capaz no pudimos hacer ese juego, el segundo tiempo se notó más.
hoy probaste mucho de media distancia, o tal vez no como querías, pero sí probaste, Sebastián, ¿no? Sí, así mismo se me quedó unos cuantos ahí, intenté, espero que la próxima vaya adentro. Claro. Te saluda Francisco López, el comentarista de la... Seba, felicidades por el rendimiento. Este ha sido un año de consolidación futbolística para vos. Realmente se te ve bastante bien, exuberante, despliegue por toda la media cancha, manejando los tiempos, muy inteligente a la hora de filtrar, de meter, de colaborar. Y quiero pedirte justamente eso, no solamente centrándonos en este partido. ¿Cómo te sentís actualmente vos en el Sportivo Luqueño, el papel que estás cumpliendo? Háblame de tu progreso futbolístico. Muchas gracias, muchas gracias. Así como mencionaste, yo estaba buscando eso, un poco consolidarme. Ahora doy gracias primeramente a Julio porque me dio la oportunidad de venir acá, me dio esa confianza que capaz estaba necesitando un poco, y ahora como estoy manteniendo esa regularidad también que tanto buscaba. En comparación justamente a la etapa anterior con Julio Cáceres, ahora con Lucas, ¿es un toque menos, son 2 toques menos, un poco más directo el equipo? Un poco parecido, ¿verdad? La verdad que no hubo mucha diferencia, solo que Lucas ahora insiste en tener un equipo más corto, ¿verdad? Y no es nada diferente, quiero decir. ¿Y qué te pide? Que juegue, que primeramente hoy me pidió que gane la segunda pelota, que el retroceso sea rápido y que juegue, que es lo que sé hacer. A seguir creciendo, muchísimas felicidades, realmente felicidades por el progreso, seguramente la familia. Así también las palabras muy de contenta. Sebastián Quintana, gentileza de Tigo Sports, fue elegido por los colegas de la televisión como la figura del encuentro. Sebastián Quintana, sí, hizo un buen partido de vuelta a Quintana, no tan decisivo como la vez pasada, su ingreso cambió la historia ofensiva de Luqueño en Itaguante Sportivo Trinidense, pero sí, un partido más que correcto de Sebastián Quintana. Sí, coincido plenamente con la elección de Francisco Esteche, me parece que fue el jugador más desequilibrante de Tembetarí y del partido, por más de que Luqueño fue el que estuvo más cerca de ganarlo en cuanto a rendimientos individuales. Lo de Esteche de vuelta para rescatar y seguir pensando y seguir hablando de que es casi seguro que así como están las cosas se va a quedar en otro equipo de primera división, porque me parece que varios clubes pueden estar atentos a la situación de Esteche a final de temporada. Luqueño, cuando jugó con 2 puntas, fue el momento en el cual generó una mayor sensación de peligro cuando estuvieron juntos Santander y Pérez. Lo de Santander lo explico desde el lado físico, que él no iba a completar 90 minutos, 25 del segundo tiempo se da su salida y ahí bajó un puntito Luqueño porque cambió la manera de jugar. Se tiró atrás Sergio Díaz, único 9 Marcelo Pérez, dejó de meter centros de 3/4 de cancha y trataba de jugar más en borde de área, con las combinaciones que pudieron lograr tanto Lautaro Comas como Sergio Díaz. No entró bien al partido Aldo Parra, ahí como que se dio un lado débil en el ataque de Luqueño y eso se resintió a la hora de la verdad, pero al final con Sebastián Quintana casi pisando permanentemente borde de área, estando a la altura de la media luna, algo más podía dar en esa faceta ofensiva el Sportivo Luqueño. En un momento dado Tembetarí recurrió exclusivamente al contragolpe porque se daba cuenta que a partir del empate de Comas entre 25-30 del segundo tiempo empezó a desplegar las alas, empezó a desplegar también a los laterales luqueños y que tarde o temprano iba a tener espacios como para poder lastimar. Por eso es que en un momento Luis Escobar hace un cambio, a mí me pareció sorpresivo porque yo ya pensé que a esa altura Tembetarí firmaba el empate y nada de eso, lo mete a Cristaldo, lo saca a Líder Cáceres, que era el lateral y que hasta se metía muchas veces a ejercer el trabajo de tercer central cuando la pelota caía en elevación, ya que tiene muy buen juego aéreo. Líder Cáceres lo quitó al Líder, lo retrocedió a Víctor Barrios, pasó a jugar de extremo a Ángel Cristaldo y con todo eso lastimó un par de veces Tembetarí porque hay un pase profundo de Esteche que lo deja en el punto penal a Cristaldo para rematar con pierna zurda, justito se barre y lo traba Ángel Benítez y evita lo que podía ser el segundo tanto de Atlético Tembetarí. Por eso en un momento dado decíamos, la sensación que teníamos era que algo iba a pasar, que el partido todavía no estaba con el 1-1 firmado, era más luqueño, era el que presionaba más, el que jugó mejor en el segundo tiempo, pero ahí estaba el acecho Tembetarí sabiendo que alguna podía tener en el final del partido. En la evaluación
final, mejor dicho, tiene mejor gusto para Tembetarí este 1-1. Por más de que ya no sirva a esta altura, en realidad ya le da igual a Tembetarí sumar de a 1, sumar de a 3. Es más una cuestión de el amor propio, una cuestión de mantener el prestigio, de mostrarse para, primero, quedarse en Tembetarí si alguna posibilidad hubiera para la intermedia, o de lo contrario permanecer en primera con lo que otro club le pueda ofrecer a alguno de los integrantes del plantel rojiverde. Luqueño sí se lamenta, era un partido que en los papeles previos partía como favorito, no pudo ratificar ese favoritismo. En el primer tiempo no jugó bien, estuvo por debajo de lo que uno esperaba del plantel dirigido por Lucas Barrios, pero sí en el segundo tiempo, a base de entusiasmo, mucha actitud, muchas ganas, tratar de ganar metros en campo rival, lo fue metiendo contra su portería, contra su área, Atlético Tembetarí. Solo que al final no sirve de mucho porque el marcador final fue 1-1 aquí en la ciudad de Villa Elisa. Vamos a ir hasta Facundo Galeano a ver qué nos puede comentar, si ya estamos cerca de tener las conferencias, cómo vio las reacciones allí en lo que vio de buenas a primeras, tanto hacia el vestuario de Sportivo Luqueño como de Atlético Tembetarí. Adelante, Facundo Galeano, vamos hasta tu posición. ¿Qué tal, Víctor? Estamos aguardando la presencia de Lucas Barrios, el DT Deportivo Luqueño. Ya enseguida estaría con nosotros el Lucas. Seguramente está en el vestuario dando la última charla a los jugadores y ya estaría con nosotros el técnico de Luqueño. Perfecto, atentos a tu llamado entonces en sala de conferencia nuestro compañero Facundo Galeano. El orden será el siguiente: primero, como él decía, Lucas, y posteriormente Luis Escobar. Yo creo que así como se perfila la cosa, es probable que solo Lucas alcance dentro del horario antes de que empiece, por supuesto, el balón. Le damos absoluta prioridad a lo que será el partido entre Trinidense y 2 de Mayo en un ratito en el estadio Martín Torres. Arranca a las 20, así que desde ese lado, insisto, creo que solamente alcanzaremos a pasar en directo las palabras de Lucas Barrios. Hoy metió en el segundo tiempo Lucas a Sergio Díaz. Pasa que de Sergio siempre yo espero más. De Sergio uno espera la mejor versión. Intermitente, cuando tocaba la pelota parecía que algo podía generar. Después empezó a caer en la imprecisión. Empezó a querer hacer su gol, remató en una buscando el segundo palo, lejos, bien lejos de la portería defendida por Tomás Canteros. Y ahí es donde uno termina de entender por qué un jugador de tanta calidad como Sergio Díaz es suplente aquí en Sportivo Luqueño, y ni siquiera es primera opción, porque hoy en la primera tanda de cambios Lucas recurrió a Marcelo Pérez y al propio Lautaro Comas. Entró bien Comas, pidiendo pelota, tratando de asumir la responsabilidad. Incluso hizo el gol del rebote del penal, porque si vamos a la estadística propiamente, el penal es fallado, lo tapa Canteros, y en el rebote de cabeza Lautaro Comas empuja para el 1-1. Pero volviendo a lo de Sergio Díaz, yo siempre espero más de él. Justo hablábamos de esa, y hasta se da una coincidencia, hablábamos de él antes del inicio del partido, porque comparábamos un poco lo suyo con Diego León. Diego León ya tuvo chances de ser suplente en la primera de Manchester United, cosa que no tuvo Sergio Díaz en su momento con el plantel principal de Real Madrid. Y ahí el análisis nos lleva al camino de siempre. Qué talento desperdiciado, porque si Sergio Díaz no se hubiera lesionado tanto en Real Madrid Castilla y si hubiera estado centrado y mentalizado, hoy estaríamos hablando de un jugador con perfil europeo. Y hoy lastimosamente el tiempo nos ubica ante un jugador que es suplente en el Sportivo Luqueño. Yo creo que este es su último tren. ¿Cuántas veces hablamos de eso en realidad? Pero ahora sí, este es su último tren para enderezar la carrera y volver a ser el Sergio Díaz talentoso que tanto prometía para él y para el fútbol paraguayo. Hoy hasta a mí me da pena, porque en su momento aprendimos a conocerlo cuando seguíamos lo de Cerro Porteño, sabíamos de la ilusión que había detrás de él, detrás de la familia, todo lo que generó la transferencia a Real Madrid. Y vuelvo a mencionar, me termina dando pena viendo que hoy es suplente en Sportivo Luqueño y que las veces que entra tampoco marca una diferencia abismal como para pretender y pensar que Sergio Díaz esté inmediatamente de vuelta en los primeros planos del fútbol nacional. En cuanto a Tembetarí, en el entretiempo hizo 2 cambios Luis Escobar, lo metió a Lucas Iñazú.
reemplazando a William Candia, ahí ganó un poco más de contención, porque ofensivamente en el relato Diego Iván casi no lo citó a Lucas Guiñazú, pero sí dio la sensación que estabilizó, y la idea primordial de Luis Escobar, que era tener un hombre más cerca del volante central José Díaz, se cumplió, porque Guiñazú cortó y pasó rápidamente, dio el pase sencillo como para no comprometerse y tratar de reacomodarse de vuelta a José Díaz, al lado de José Díaz, y evitar que Luqueño lo sorprenda en la mitad de la cancha. Adelante, Jorge Casal, ¿qué novedades tenemos? Aprovecho también y queremos conocer qué novedades hay en cancha de Trinidense para el partido de las 20. Gracias, Víctor. Van llegando los aficionados a pesar de la lluvia. Están ingresando de a poco los hinchas del conjunto del Sportivo Trinidense para este partido, que promete mucho teniendo en cuenta el momento que está atravesando por sobre todas las cosas el cuadro norteño, que de la mano de Felipe Jiménez ha recobrado fuerzas de vuelta para ser protagonista en este segundo semestre del año. 29 puntos, tercero en la competencia y semifinalista de la Copa Paraguay, días atrás eliminando al equipo de Tembetarí para jugar justamente con Guaraní en la siguiente ronda. Hay promesa de buen fútbol a pesar del clima, parece otoño-invierno el clima, en realidad ya estamos en plena primavera y de a poco van ingresando los hinchas aquí hasta el estadio Martín Torres para Trinidense frente al conjunto del 2 de mayo. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge, Víctor, a todos los compañeros, a la audiencia de Monumental Fútbol a lo Grande. Ojalá que sea una noche con goles y con emociones. Hay una leve llovizna, a estas horas creería que vamos a tener una pista rápida aquí. 2 de mayo viene bien últimamente, así que me parece que de ese lado vamos a tener una garantía de buen fútbol. No se queda atrás Trinidense, esa es la realidad también, porque Trinidense siempre da gusto ver jugar al equipo de Arrúa, y hoy sin duda la noticia negativa es la lesión de Joel Román. Informan desde la jefatura de prensa Trinidense que está con una rotura total de ligamento cruzado. Lastimosamente, después de ese último enfrentamiento ante Nacional, Joel Román entonces con una rotura total de ligamento cruzado, tiempo estimado de regreso de 8 a 9 meses, una baja sensible que tiene Trinidense. Lo mejor, pronta recuperación, mucha fuerza para Joel Román, cariñosamente conocido como el Cuca Román, de hace rato aquí en Trinidense, y esta lesión importante para el mediocampista de Trinidense. Muy bien, así las cosas entonces. Trinidense 2 de mayo, ¿cómo te va, Germán? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080. Es así, ya estamos aquí en el Estadio Martín Torres bajo una persistente, suave pero persistente llovizna aquí en el barrio Trinidad para presenciar lo que será el partido